Hola chicos. Esta noche nosotros nos adentremos en los pasillos silenciosos y las escaleras crujientes de una mansión victoriana, donde tú despiertas cada madrugada, no al sonido de una alarma moderna, sino al toque helado del aire que se filtra por las rendillas del ático. Imagina por un momento que tus manos están agrietadas por el frío, que tu primer pensamiento al abrir los ojos no es revisar tu teléfono, sino preguntarte si habrás dormido lo suficiente para sobrevivir otro día de trabajo agotador. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías. ¿Cómo era realmente vivir invisible en un mundo de lujo que nunca podrías tocar? Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tómate un momento para ayudarme a suscribirte al canal. Dale me gusta y comparte este video. O quizás deja un comentario a continuación. Pero asegúrate de hackerlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber dónde estás escuchando esta historia. Esta noche, si es desde tu cama acogedora o quizás desde algún rincón especial de tu hogar. Y tal vez puedas dejarnos un cumplido que alegre el día de alguien más. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Son las 4:30 de la madrugada. Y el frío te despierta antes que cualquier sonido. No hay luz eléctrica que pulsar. No hay calefacción central que haya trabajado toda la noche para mantenerte cómodo. Tus pies tocan el suelo de madera desnuda del ático, y el shock del frío viaja por tu espina dorsal como una descarga que te recuerda inmediatamente dónde estás y quién eres en este mundo. Compartes esta habitación estrecha bajo el tejado con otras 3 doncellas. Mari, que lleva aquí 7 años y conoce cada secreto de la familia. Cierra, apenas 2 años mayor que tú pero ya endurecida por el trabajo. Y pequeña Emma, que luego hace solo 3 meses y aún llora silenciosamente algunas noches echando de menos su hogar en el campo. Vuestras camas son jergones simples, relenos de paja que cruje con cada movimiento. Y las mantas son finas pero preciosas porque son vuestras únicas posesiones personales en esta casa. El ático es vuestro mundo privado. El único espacio en toda la mansión donde podéis ser vosotras mismas. Aunque solo sea durante las pocas horas entre el agotamiento y el siguiente amanecer. Las paredes inclinadas siguen el ángulo del tejado. Y en invierno, como ahora, podéis ver vuestro aliento formar pequeñas nubes que desaparecen en la oscuridad. Una sola ventana pequeña os conecta con el mundo exterior. Pero raramente tenéis tiempo de mirar por ella durante las horas de luz. Te vistes rápidamente en la oscuridad. Tus dedos conociendo cada botón y cada lazo de tu uniforme por memoria muscular. El vestido negro de algodón. El delantal blanco que debe permanecer inmaculado, pese a las tareas más sucias. Y la cofia que enmarca tu rostro y te marca inmediatamente
como parte del personal doméstico. Los historiadores aún discuten si estos uniformes fueron diseñados para dignificar el trabajo doméstico o para asegurar que los sirvientes fueran inmediatamente identificables y mantenidos en su lugar social. Desciendes por la escalera de servicio, esa arteria oculta de la mansión que permite que el ejército invisible de trabajadores se mueva por la casa sin ser visto ni oído por la familia. Estas escaleras son más estrechas y empinadas que las principales, diseñadas para la eficiencia, más que para la comodidad. Tus pies conocen cada escalón que cruje, cada lugar donde debes pisar con cuidado para no despertar a nadie. La cocina ya está despertando cuando llegas. La cocinera, Mrs. Henderson, ha estado levantada desde las 4, encendiendo los fogones de la gran cocina de hierro que dominará la temperatura de todo el sótano durante el día. Es una mujer formidable que gobierna su dominio subterráneo con puño de hierro y corazón sorprendentemente tierno, aunque pocos llegan a ver esa segunda parte. Junto a ella ya trabajan 2 criadas de cocina, sus rostros enrojecidos por el calor de los fogones, sus manos moviéndose con la precisión de bailarinas en una coreografía matutina que se repite cada día sin variación. Tu primer deber es ayudar a encender las chimeneas de las habitaciones principales. Carga cistas de carbón por las escaleras estrechas, tus brazos desarrollando una fuerza que nunca imaginaste poseer. El carbón deja residuos negros bajo tus uñas que son imposibles de eliminar completamente. Una marca permanente de tu trabajo que las damas de la casa nunca verán pero que tú llevas como un tatuaje invisible de tu vida. Cada chimenea tiene su personalidad. La del salón principal tira bien y se enciende fácilmente. Pero la del estudio del señor es temperamental y a menudo le llena la habitación de humo si no conoce sus secretos. ¿Has aprendido que un periódico arrugado de cierta manera, colocado estratégicamente, no puede hacer la diferencia entre una mañana tranquila y una reganina que te sigue el resto del día? El ritual del encendido es casi ceremonial en su precisión. Primero, retiras las cenizas frías de la noche anterior. Un trabajo que deja tu delantal manchado antes de que el día haya comenzado realmente. Luego, construyes una pequeña arquitectura de papel, astilas y carbón, cada capa colocada con el cuidado de un ingeniero. La primera lama es siempre un momento de suspense. Prenderá correctamente o tendrás que empezar de nuevo mientras trabajas en la oscuridad preamanecer. ¿Eres como una hada madrina doméstica, transformando una casa fría y silenciosa en un hogar cálido y acogedor, antes de que sus habitantes despierten? Pero a diferencia de los cuentos de hadas, tu magia es trabajo duro, manos agrietadas, y la satisfacción silenciosa de un trabajo bien hecho que nadie reconocerá. Un hecho que pocos conocen es que muchas mansiones victorianas tenían sistemas de campanilas elaborados que conectaban cada habitación con la cocina y las áreas de servicio. Estos sistemas
operados por poleas y cables ocultos en las paredes. Permitían que los miembros de la familia llamaran a los sirvientes, sin tener que gritar o moverse de sus asientos. Tú aprendes rápidamente a distinguir el sonido de cada campanilla, porque responder a la llamada equivocada podía significar llegar tarde a la correcta. Algunas de estas mansiones también tenían túneles de sirvientes subterráneos que conectaban las cocinas, con edificios anexos o incluso con otras propiedades. Estos pasajes permitían que los trabajadores transportaran suministros y comida sin ser vistos por los invitados durante las grandes recepciones. Caminar por estos túneles húmedos y estrechos era como moverse por las venas ocultas de un organismo gigante, sintiendo el pulso de la casa desde sus arterias más secretas. La luz del amanecer comienza a filtrarse por las ventanas altas mayen, tras terminas con las chimeneas de la planta baja. Es esa luz dorada y suave que los artistas victorianos tanto amaban pintar. Pero tú la ves a través del prisma del cansancio y la preocupación por las tareas que aún te esperan, tus manos huelen a carbón y ceniza. Tu espalda ya comienza a doler por el peso de las cestas. Y el día apenas ha comenzado. Puedes oír los primeros sonidos de la casa despertando arriba. El crujido de camas, el murmullo de voces, los pasos suaves de pies descalzos sobre alfombras persas, y la mansión está cobrando vida. Y tú has sido la partera silenciosa de este renacimiento diario. Cada habitación que has calentado se llenará pronto de conversaciones, risas y la vida privilegiada de quienes nunca sabrán tu nombre pero dependen completamente de tu trabajo. En el espejo de un pasillo captas un glimpse de tu reflejo, tu cofia ligeramente torcida, una mancha de ceniza en tu mejilla, tus ojos ya mostrando el cansancio que te acompañará durante las próximas 16 horas. Te enderezas rápidamente la cofia y limpias la mancha. Un sirviente visible es un sirviente que ha fallado en su primera regla: ser indispensable pero invisible. Tu estómago gruñe suavemente, recordándote que no has comido nada desde la sopa aguada de anoche. Pero el desayuno de los sirvientes tendrá que esperar hasta que los amos hayan sido servidos. Esta es la primera lección que aprendes en el servicio doméstico. Tus necesidades siempre vienen después. Siempre. Es una lección que se graba no solo en tu mente, sino en tu cuerpo, en la forma en que aprendes a ignorar el hambre, la sed, el cansancio, hasta que los demás estén completamente satisfechos. Bajas por la escalera de servicio o hacia el corazón pulsante de la casa, donde ya se escucha el suave murmullo de voces que marcan el despertar del mundo invisible que mantiene funcionando esta mansión. En la cocina, la jerarquía del servicio doméstico se despliega ante ti como un mapa social tan complejo y rígido como el de la aristocracia que servís, pero con consecuencias mucho más inmediatas para quienes no conocen sus reglas, no escritas. En la cima de esta pirámide subterránea está Mr. Whitmore, el mayordomo, un hombre de 60 años cuya presencia le llena cualquier habitación sin que tenga que alzar la voz y
Su traje negro está siempre inmaculado. Su postura perfectamente erguida. Y su conocimiento de los protocolos sociales es tan vasto que incluso los miembros de la familia a veces le consultan sobre cuestiones de etiqueta. Él es el único sirviente que habla directamente con el señor de la casa como si fuera casi un igual. Aunque esa casi marca una frontera que nunca puede cruzar. Junto a él, pero en un reino separado y paralelo, gobierna Mrs. Henderson y el ama de llaves, cuyas llaves colgantes son el símbolo de su autoridad sobre todas las habitaciones de la casa excepto las de los hombres. Es ella quien decide qué habitaciones se limpian cuándo, qué suministros se compran, y quién de las doncellas merece una palabra de elogio o una mirada de desaprobación que puede arruinar toda una semana. Debajo de ellos, como una coreografía social perfectamente ensayada, se mueven los rangos intermedios. Jams, el lacayo principal, alto y apuesto como debe ser todo lacayo que se respete, porque su función no es solo servir, sino también ser agradable a la vista cuando recibe invitados. Los historiadores aún discuten si la práctica de contratar lacayos por su apariencia física era más común en Inglaterra o en Francia. Pero lo que es indiscutible es que un lacayo feo raramente encontraba trabajo en las mejores casas. Está también Margaret, la doncella personal de la señora, quien ocupa una posición única en esta jerarquía. Técnicamente es una sirviente, pero su intimidad con la señora de la casa le otorga un poder que incluso el mayordomo respeta. Ella conoce los secretos más privados de su señora, desde sus problemas de salud hasta sus afaires románticos, y esa información la convierte en alguien con quien nadie quiere enemistarse. Luego vienes tú y las otras doncellas de casa, Mary, Sarah, Emma, y otras que van y vienen según las necesidades de la familia. Vuestro trabajo es el más variado pero también el menos especializado, lo que significa que sois las más fácilmente reemplazables. Esta realidad se cierne sobre vosotras como una nube constante, influyendo en cada decisión, cada palabra, cada gesto. Por debajo de vosotras están las criadas de cocina, que raramente salen del sótano, excepto para recoger verduras del jardín o para los trabajos más pesados de limpieza. Son chicas jóvenes, a menudo del campo, que ven en este trabajo un primer escalón hacia algo mejor. Aunque muchas descubrirán que ese escalón puede convertirse en una trampa que las mantiene atrapadas durante décadas. En el escalón más bajo de todos esta pequeña sucia, la fregona. Una niña de apenas 14 años que llegó hace 6 meses desde un orfanato. Sus manos están permanentemente rojas y agrietadas por el agua fría y el jabón áspero. Y su mayor aspiración es algún día convertirse en criada de cocina. ¿Tú recuerdas haber estado en su lugar no hace tanto tiempo? Y esa memoria te llena de una compasión que debes ocultar. Porque mostrar demasiada amabilidad hacia los de abajo
puede ser interpretado como debilidad por los de arriba. Esta jerarquía no es solo simbólica. Determina dónde comes, dónde duermes, qué tipo de comida recibes, e incluso cómo te diriges a los demás. Tú llamas señor al mayordomo y señora al ama de llaves, mientras que ellos te llaman por tu nombre de pila. Una diferencia, aparentemente, pequeña que refuerza constantemente quién está arriba y quién abajo en esta escalera social. Las reglas no escritas son tan importantes como las escritas. Nunca hablas a menos que te dirijan la palabra. Nunca miras directamente a los ojos de un superior, a menos que te lo pida. Y nunca llamas. Revelas información sobre lo que ves o escuchas en la casa. La discreción no es solo una virtud, es una herramienta de supervivencia. Un aspecto fascinante de esta jerarquía es cómo replica y, a la vez, subvierte las estructuras de clase de la sociedad más amplia. El mayordomo, que proviene de una familia de clase trabajadora, puede tener más autoridad real en el día a día que algunos miembros de la pequeña nobleza que visitan la casa. Mrs. Henderson, hija de un granjero, administra un presupuesto mayor que el que manejan muchos comerciantes prósperos de la ciudad. No. Pero esta autoridad tiene límites estrictos, por mucho poder que tengan dentro de la casa. Siguen siendo sirvientes, y esa condición los marca de formas que nunca podrán borrar completamente. Sus mejores ropas siguen siendo uniformes, sus habitaciones siguen estando en el ático o el sótano, y sus vidas siguen girando completamente alrededor de las necesidades de otros. Aprendes rápidamente a leer los matices de esta jerarquía. La forma en que Mrs. Henderson inclina ligeramente la cabeza cuando habla con el mayordomo indica respeto pero no sumisión. El modo en que Margaret, la doncella personal, puede sentarse en presencia del ama de llaves mientras que tú debes permanecer de pie. Estos gestos microscópicos forman un lenguaje completo que gobierna cada interacción. Hay también rivalidades y alianzas secretas que añaden capas de complejidad a esta estructura. Sarah y Margaret se detestan mutuamente desde un incidente del año pasado, que nadie te ha explicado completamente, pero cuyas consecuencias aún se sienten en miradas frías y comentarios cortantes. James y el segundo lacayo compiten constantemente por la atención del mayordomo, sabiendo que su favor puede significar la diferencia entre un ascenso y años de estancamiento. Una curiosidad poco conocida es que muchas mansiones victorianas tenían libros de quejas, donde los sirvientes de mayor rango podían anotar las faltas de los subordinados. Estos libros se revisaban mensualmente, y acumular demasiadas quejas podía resultar en despido inmediato sin referencias, lo que prácticamente garantizaba una vida de pobreza extrema. Durante tu segundo mes en la casa, presencias una demostración dramática de cómo funciona esta jerarquía. Una de las criadas de cocina es sorprendida robando azúcar, un delito que en el mundo exterior podría merecer una simple reprimenda.
pero que aquí se convierte en un evento que sacude toda la estructura del servicio. La decisión de despedirla o darle una segunda oportunidad pasa por varios niveles, cada uno añadiendo su peso y perspectiva, hasta que finalmente el mayordomo toma la decisión final. Despido inmediato. Ver a esa chica recoger sus pocas pertenencias y marcharse sin referencias te enseña más sobre tu posición que cualquier manual de instrucciones. No eres solo una empleada. Eres parte de un organismo complejo donde cada célula debe funcionar perfectamente para que el todo sobreviva. Y donde el mal funcionamiento de una parte amenaza la estabilidad de todas las demás. Mientras observas las interacciones matutinas en la cocina, te das cuenta de que has entrado en un mundo con sus propias leyes, sus propios códigos de honor y sus propias formas de justicia. Es un mundo que existe paralelamente al de los amos, pero que rara vez se toca con él, excepto en esos momentos cuidadosamente coreografiados donde el servicio se hace visible para después desvanecerse de nuevo en la invisibilidad. Es aún oscuro cuando comienzas tu recorrido fantasmal por la mansión silenciosa y, moviéndote como un espíritu benévolo que despierta a la casa de su sueño nocturno, a veces. Tus pies descalzos conocen cada tabla del suelo que crude, cada alfombra que puede deslizarse traicioneramente, saben, cada esquina donde las sombras se acumulan más densas. Eres la primera en entrar a estas habitaciones cada mañana. Y por unos minutos preciosos, antes de que lleguen sus ocupantes, estos espacios son tuyos. Comienzas en el gran salón, donde las cortinas de terciopelo pesado mantienen el amanecer en el exterior como si el tiempo mismo pudiera controlarse por la voluntad de los ricos. La chimenea de mármol italiano domina una pared completa. Sus cenizas frías testimonio de la vida social de anoche. Mientras preparas el nuevo fuego, puedes oler los vestigios del tabaco de pipa del señor, el perfume francés de la señora, y algo más sutil, el aroma de conversaciones importantes, de decisiones que afectan vidas ajenas a la tuya. La técnica para encender estas chimeneas sin llenar la habitación de humo es un arte que ha tomado meses perfeccionar. Cada chimenea tiene su temperamento particular, influenciado por el viento, la humedad y misterios arquitectónicos que solo los trabajadores como tú llegan a comprender verdaderamente. En el estudio del Señor, debes abrir ligeramente la ventana del este antes de encender el fuego, o el humo se derramará hacia la habitación, como una cascada gris que manchara los libros encuadernados en cuero y arruinara tu día. Mientras trabajas, la casa te cuenta sus secretos a través de sonidos que has aprendido a interpretar. El crujido particular del suelo sobre la habitación del hijo mayor significa que ha vuelto tarde de otra noche de juego y apenas está acostándose. El suave murmullo de voces del dormitorio principal sugiere que el señor y la señora están teniendo una de sus conversaciones matutinas sobre asuntos que nunca podrás imaginar completamente. Las lámparas de gas requieren una atención especial que va más allá del simple acto de encenderlas.
Cada mecha debe estar perfectamente recortada en cada globo de cristal limpio hasta brillar como un diamante. Cada conexión revisada para evitar las fugas que pueden convertir una mansión elegante en una trampa mortal. Los historiadores aún discuten si las casas victorianas con gas eran realmente más peligrosas que las que dependían únicamente de velas y lámparas de aceite. Pero lo que es seguro es que la responsabilidad de mantener la casa iluminada y segura recae enteramente en sirvientes como tú. Hay un ritual casi religioso en la forma en que enciendes cada lámpara. Primero, verificas que la llama piloto sí esté funcionando correctamente. Luego, abres lentamente la válvula de gas. Escuchando ese siseo suave que puede ser música celestial o advertencia de muerte, y dependiendo de si todo está funcionando como debe. Al momento del encendido es siempre un pequeño acto de fe. Se encenderá suavemente o habrá una pequeña explosión que te haga saltar. En el comedor formal, donde se desarrollan las quinqués que determinan alianzas políticas y matrimonios ventajosos. Enciendes la arana de cristal con especial cuidado. Esta pieza, importada de Francia y valorada en más dinero del que tú verás en toda tu vida, requiere que subas a una escalera inestable para alcanzar cada una de sus 48 lamas individuales. Una gota de cera en el lugar equivocado. Un cristal roto por un movimiento torpe. ¿Podrías encontrarte no solo sin trabajo, sino endeudada de por vida? Mientras asciendes por la escalera, balanceándose ligeramente bajo tu peso, tienes una vista única de la habitación desde arriba. Ves los lugares donde la alfombra persa está más desgastada por los pasos de generaciones de invitados importantes. Las marcas apenas visibles en la mesa de caoba donde copas de vino se han posado durante décadas de celebraciones. Desde esta perspectiva elevada, puedes imaginar las escenas que se han desarrollado debajo. Declaraciones de guerra susurradas entre platos. Promesas de matrimonio celadas con champán. Secretos comerciales intercambiados como moneda social. Una curiosidad fascinante sobre las mansiones victorianas es que muchas tenían habitaciones fantasma. Espacios diseñados para ser vistos pero nunca realmente utilizados. Estas habitaciones, como el salón de música que raramente escucha música, o la biblioteca donde nadie lee, existen principalmente para impresionar a los visitantes. Tú las limpias y mantienes con el mismo cuidado que las habitaciones vividas, porque su perfección teatral es parte del espectáculo de riqueza que la familia debe mantener. En una de estas habitaciones fantasma descubres algo que cambia tu perspectiva sobre la familia para siempre. Mientras limpias un escritorio ornamentado que supuestamente nadie usa, encuentras cartas escondidas en un compartimento secreto. No puedes leer bien, pero reconoces suficientes palabras para entender que el señor de la casa está en serias dificultades financieras. La mansión que parece tan sólida y eterna como las montañas está, en realidad, sostenida por deudas y préstamos que amenazan con colapsar todo este mundo de privilegio.
Este descubrimiento de ti llena de una mezcla extraña de poder y terror. Poder. Porque posees información que podría destruir. Y la familia si cayera en las manos equivocadas. Terror. Porque te das cuenta de que tu trabajo, tu hogar, tu futuro dependen de una estabilidad que es mucho más frágil de lo que aparenta. Si la familia cae, tú caes con ella, pero sin las redes de seguridad que el dinero y las conexiones sociales proporcionan. Mientras continúas tu recorrido matutino, cada habitación que ilumina se llena gradualmente, con la luz dorada del amanecer que se filtra por las ventanas altas. Esta transición de la oscuridad a la luz, de la casa dormida a la casa despierta, es como dirigir una sinfonía silenciosa, donde cada nota debe sonar en el momento exacto, en el salón de desayuno, donde la familia se reunirá en pocas horas para comenzar su día privilegiado. Colocas los últimos toques. Aseguras que la luz sea perfecta, que la temperatura sea acogedora, que cada superficie brille. Sin ostentación. Cuando terminas, la habitación parece haber despertado por arte de magia. Como si el confort y la elegancia fueran estados naturales que no requieren esfuerzo humano. Pero tú sabes la verdad. Sabes que detrás de cada momento de gracia hay horas de trabajo invisible. Que cada detalle perfecto es el resultado de manos que trabajan en la oscuridad para que otros puedan despertar en la luz. Eres la autora invisible de la comodidad ajena. De ti, la arquitecta secreta de una vida que nunca podrás vivir pero que mantienes, funcionando con la precisión de un reloj suizo. Cuando sales de la última habitación, dejando atrás el rastro invisible de tu trabajo, puedes oír los primeros sonidos reales de la casa despertando, pasos en el piso superior. El murmullo de voces, el tintineo de la campanilla que significa que alguien está pidiendo de matutino. Tu parte en esta sinfonía diaria está completa. Pero el día apenas comienza. ¿Recuerdas ese momento silencioso cuando terminaste de iluminar la casa y pudiste escuchar los primeros sonidos de vida arriba? Ahora ese silencio se rompe como cristal contra piedra, porque la campanilla del comedor matutino suena con la insistencia que significa una sola cosa. El Señor está listo para su desayuno, y el ritual más complejo del día está a punto de comenzar. Bajas corriendo por las escaleras de servicio hacia la cocina, donde Mrs. Henderson ya está orquestando lo que parece una operación militar diseñada para alimentar a una familia que considera el desayuno no como una simple comida, sino como una declaración diaria de su posición en el mundo. La gran mesa de preparación está cubierta con ingredientes que han viajado desde lugares que tú nunca verás. Té de Ceylon. Mermelada de naranjas de Sevilla. Tocino de cerdos criados específicamente para esta mesa. Huevos de gallinas que viven mejor que la mayoría de los trabajadores de Londres. Tu papel en esta coreografía culinaria está perfectamente definido, pero requiere una precisión que no tolera errores. Primero, debes preparar las bandejas de plata que brillan como espejos y que requieren un pulido tan perfecto que cualquier mancha sería visible
desde el otro lado de la habitación. Estas bandejas no son simplemente utensilios. Son símbolos de estatus que comunican la riqueza de la familia antes incluso de que la comida sea vista. El desayuno inglés completo que debes preparar y servir es una construcción arquitectónica de proteínas y carbohidratos que habría alimentado a tu familia durante una semana cuando vivías en el campo. Huevos cocinados exactamente como el Señor los prefiere. Hervidos por 3 minutos y medio. Ni un segundo más ni menos. Tocino crujiente pero no quemado. Salchichas doradas uniformemente. Morcilla que debe estar caliente pero no desintegrada. Tomates asados que conserven su forma pero estén completamente cocidos por dentro. Los historiadores aún discuten si el desayuno inglés completo fue realmente una invención victoriana o si ni evolucionó gradualmente desde tradiciones más antiguas. Pero lo que es indiscutible es que se convirtió en un ritual de clase que separaba a los ricos, que podían permitirse proteína animal en cada comida, de los pobres, que consideraban la carne un lujo dominical. Mientras preparas cada elemento, Mrs. Henderson supervisa con la intensidad de un general inspeccionando tropas antes de la batalla. La temperatura de cada plato debe ser perfecta. La presentación debe seguir reglas, no escritas pero absolutas. Y el timing debe ser tan preciso que todo llegue a la mesa simultáneamente. Y en el punto exacto de preparación que la familia espera. Pero hay secretos en esta preparación que la familia nunca conocerá. El tocino perfecto requiere 3 intentos porque el primero se quemó ligeramente y el segundo no estaba lo suficientemente crujiente. Los huevos, que parecen tan simples, han sido hervidos, descartados y vueltos a hervir porque el primer lote se pasó por 10 segundos. Cada elemento perfecto que llegara a la mesa es el superviviente de múltiples intentos fallidos que terminarán alimentando al personal de servicio o en el peor de los casos. A los cerdos, cargas la primera bandeja. Su peso familiar pero siempre sorprendente. La plata maciza no es solo decorativa, es una demostración de riqueza tan pesada que cargarla requiere fuerza real. Tus brazos han desarrollado músculos que nunca tuviste antes de trabajar aquí. Músculos ganados cargando el peso literal de la riqueza ajena. Subes por las escaleras principales, un privilegio, permitido solo durante el servicio de comidas. Cuando tu invisibilidad debe volverse temporalmente visible para que la familia pueda ser alimentada. Estas escaleras, alfombradas en terciopelo rojo y adornadas con retratos de antepasados que observan con ojos que parecen juzgar cada paso que das, representan el cruce temporal entre tu mundo subterráneo y el reino elevado donde vives, la gente que determina tu destino. En el comedor matutino, la familia ya está reunida. Pero reunida es una palabra demasiado cálida para describir lo que presencias. El señor lee su periódico financiero con la concentración de alguien que encuentra en los números de la bolsa de valores una forma de literatura más interesante.
ante cualquier novela. La señora revisa correspondencia social. Cada carta una pieza en el complejo juego de alianzas y rivalidades que constituye su vida. Los hijos, cuando están en casa y no en internados o universidades, participan en este ritual silencioso, con la solemnidad de acólitos en una ceremonia religiosa. Sirves comenzando por el Señor, como dicta la etiqueta, moviéndote desde su izquierda y colocando cada plato con un cuidado que han perfeccionado miles de repeticiones. El secreto está en ser completamente fluida pero totalmente presente. Y visible lo suficiente para servir eficientemente, pero invisible lo suficiente para no interrumpir el mundo privado de la familia. Una curiosidad fascinante sobre estos desayunos es que muchas familias victorianas adineradas incluían platos calientes que requerían calentadores especiales debajo de las bandejas de servicio. Estos calentadores, alimentados por pequeñas lamas de alcohol, mantenían la comida a temperatura perfecta durante todo el servicio, pero también representaban un peligro constante de incendio, que tú debías monitorear discretamente mientras servías. Durante una mañana particularmente memorable, presencias una conversación que cambia tu comprensión de la familia para siempre. El Señor menciona casualmente, entre sorbos de té, que ha decidido vender una de las propiedades del campo para consolidar inversiones. La señora responde con una frialdad que sugiere que esta consolidación no es tan voluntaria como el Señor pretende. Tú, invisible y silenciosa, comprendes que estás escuchando el sonido de una fortuna familiar desintegrándose plato por plato, propiedad por propiedad. Esta información te llena de una ansiedad que debes ocultar completamente si la familia está en dificultades financieras. Los primeros gastos que se eliminarán serán los sirvientes no esenciales. Tú, como doncella general, estás en esa categoría peligrosa de trabajadores que son útiles pero no indispensables. Mientras retiras los platos del primer servicio, traes el siguiente. ¿Observas las caras de la familia con nueva atención? ¿Está el Señor más pálido de lo usual? ¿Están las joyas de la señora ligeramente menos elaboradas? ¿Es tu imaginación o hay una tensión en la habitación que no habías notado antes? La paranoia se convierte en una compañera constante, susurrándote advertencias que no puedes verificar pero que tampoco puedes ignorar. El servicio del desayuno termina con la misma precisión ceremonial con que comenzó. Retiras cada plato, cada taza, cada pieza de cubertería, con movimientos que son tan automáticos que podrías realizarlos dormida. La familia se dispersa hacia sus actividades diarias sin una palabra de reconocimiento hacia ti, porque reconocer tu servicio sería admitir que lo necesitan. Y las personas de su clase han sido educadas para creer que su comodidad es un derecho natural más que el producto del trabajo ajeno. Cuando cargas la última bandeja hacia la cocina,
tus brazos temblando ligeramente por el peso acumulado. Te das cuenta de que has participado en algo más complejo que una simple comida. Has sido testigo y facilitadora de un ritual que refuerza cada día las estructuras sociales que mantienen a algunas personas arriba y a otras así. Como tú, trabajando en las sombras para sostener esa elevación, ¿recuerdas esa tensión que percibiste durante el desayuno? Esa sensación de que algo no dicho flotaba en el aire como perfume después de que alguien ha salido de la habitación. Ahora, mientras subes las escaleras principales cargando los suministros de limpieza para las habitaciones privadas de la familia, esa intuición está a punto de transformarse en conocimiento que cambiará para siempre tu comprensión del mundo dorado en el que trabajas. Las habitaciones privadas son tu territorio más peligroso y más revelador. Aquí, detrás de puertas que se cierran con llave cuando la familia está ausente, descubres que las vidas perfectas que observas durante las comidas son construcciones tan cuidadosamente elaboradas como los vestidos de la señora. Entrar en estos espacios es como ser admitida en el camerino de actores después de una función teatral, donde las máscaras se han quitado y las personas reales, con todas sus imperfecciones y secretos, quedan expuestas. Comienzas con la habitación del Señor, un santuario masculino de cuero oscuro y madera pulida que huele permanentemente a tabaco de pipa y a esa colonia cara que usa para las ocasiones importantes. Su escritorio, un monstruo de sauba talalada que domina una esquina de la habitación. Está cubierto con documentos que deberías ignorar pero que tus ojos no pueden evitar escanear tras limpias alrededor de él. Es aquí donde tu alfabetización limitada se convierte en una herramienta de supervivencia inesperada. Puedes leer lo suficiente para entender que las cartas esparcidas sobre el escritorio no son correspondencia social sino demandas de pago, avisos de bancos y comunicaciones de abogados que usan palabras como embargo y liquidación que suenan ominosas incluso cuando no entiendes completamente su significado legal. Una carta en particular, marcada con el sello o de un banco prestigioso de Londres, está abierta como si hubiera sido leída y releída obsesivamente. Las pocas líneas que puedes descifrar hablan de extensiones de crédito negadas y activos que deben ser realizados inmediatamente. Mientras limpias el polvo imaginario del escritorio, tus ojos capturan fragmentos de una narrativa financiera que explica por qué el Señor ha estado más silencioso durante las comidas. ¿Por qué sus manos tiemblan ligeramente cuando sostiene su taza de té? Los historiadores aún discuten si la crisis financiera de muchas familias aristocráticas victorianas fue causada principalmente por cambios económicos globales o por la incapacidad de estas familias para adaptarse a un mundo donde el dinero viejo tenía que competir con el dinero nuevo ganado en industrias y comercio. Lo que es seguro es que muchas mansiones como esta eran escenarios elaborados para dramas de declín económico que se desarrollaban detrás de fachadas cuidadosamente mantenidas.
Mientras ordenas los libros en sus estantes, descubres otro secreto. Muchos de estos volúmenes encuadernados en cuero han sido vaciados por dentro y convertidos en escondites. Uno contiene una pequeña pistola de duelo. Otro guarda joyas que reconoces haber visto en la señora pero que aparentemente han sido trasladadas aquí en secreto. Un tercero oculta documentos que parecen ser títulos de propiedad de tierras que nunca has oído mencionar en las conversaciones familiares. La habitación de la señora es un universo completamente diferente. Un mundo de sedas y encasilles donde cada superficie refleja luz como si estuviera diseñada para hacer que su ocupante brille desde dentro. Su tocador es un altar de la vanidad donde frascos de perfume frances se alinean como soldados de cristal. Oh, cada uno conteniendo fragancias que cuestan más que tu salario anual, pero es aquí. Mientras limpias este templo de la feminidad aristocrática, donde descubres el secreto más devastador de todos. Escondidas entre las cajas de polvos y cremas, encuentras pequeñas botellas de medicinas que reconoces porque tu madre las usaba en sus últimos días. Laudano para el dolor. Pero en cantidades que van mucho más allá del uso medicinal normal. La señora, con su piel perfecta y sus modales impecables, está luchando contra una adicción que explica por qué a veces sus pupilas están extrañamente dilatadas durante el de vespertino, porque ocasionalmente sus palabras se arrastran ligeramente cuando cree que nadie está escuchando. Esta revelación la transforma ante tus ojos de una figura sí, divina de elegancia a una mujer atrapada en una prisión dorada, usando sustancias para escapar de una vida que desde afuera parece perfecta. Una curiosidad médica fascinante de la era victoriana es que el laudano era frecuentemente prescrito a las mujeres de clase alta para todo tipo de malestares. Desde histeria hasta nervios femeninos. Lo que los doctores no entendían entonces era que estaban creando epidemias silenciosas de adicción entre las mujeres más privilegiadas de la sociedad, quienes se convertían en prisioneras de medicinas que inicialmente habían tomado para aliviar el aburrimiento y la restricción de sus vidas socialmente limitadas. Mientras organizas su joyería, notas que varias piezas importantes han desaparecido desde la última vez que limpiaste aquí. El collar de perlas que había pertenecido a su abuela. Los aretes de diamantes que usaba para las cenas importantes. Una pulsera de oro que nunca se quitaba y sus ausencias son tan notables como su presencia habría sido. Comprendes que estás viendo evidencia física de una fortuna que se está desvaneciendo joya por joya. La habitación del hijo mayor, cuando está en casa desde Oxford, es un caos controlado que refleja la transición turbulenta entre la adolescencia privilegiada, la adultez responsable. Sus libros están mezclados con novelas baratas que se supone que no debería estar leyendo. Sus ropas finas manchadas con evidencia de noches que prefiere mantener en secreto.
sus cajones llenos de cartas de amigos que hablan de deudas de juego y aventuras nocturnas que costarían más de lo que tú ganaras en toda tu vida. Aquí encuentras algo que te llena de una compasión inesperada. Un diario mal escondido donde el joven escribe sobre la presión de mantener las apariencias familiares mientras sabe que la fortuna de la familia se está evaporando. Sus palabras, escritas en la caligrafía perfecta que solo la educación más cara puede proporcionar, revelan un alma atormentada por expectativas que ya no pueden ser cumplidas con dinero que ya no existe. Pero el descubrimiento más perturbador llega cuando limpias la habitación de invitados, que no ha sido usada en meses. Aquí, en un baúl que creías vacío, encuentras vestidos y objetos personales que pertenecieron claramente a una mujer, pero no a ninguna mujer de la familia actual. Los vestidos están fecados de hace varios años, y hay una miniatura pintada de una mujer joven que se parece sorprendentemente al señor de la casa. Las cartas atadas con cinta azul cuentan una historia de amor y pérdida que nunca había sido mencionada en la casa. Aparentemente, el señor había estado comprometido con otra mujer antes de casarse con la señora actual. Una mujer que murió en circunstancias que las cartas insinúan pero nunca explican completamente. La habitación de invitados es, en realidad, un mausoleo secreto para un amor perdido que el señor nunca pudo olvidar completamente. Esta revelación cambia tu percepción de la distancia emocional que habías observado entre el señor y la señora durante los desayunos. Lo que habías interpretado como frialdad aristocrática era, en realidad, el resultado de un matrimonio que fue arreglado por conveniencia después de que el verdadero amor del señor fuera imposible. La señora, en su mundo de laudano y joyas desaparecidas, puede muy bien estar consciente de que nunca fue la primera elección de su esposo. Mientras doblas cuidadosamente estos vestigios de una historia secreta y los devuelves a su escondite, te das cuenta de que has estado limpiando no solo habitaciones sino memorias, no solo polvo sino secretos que han sido enterrados, pero que se niegan a permanecer muertos. Cada objeto que tocas, cada superficie que limpias, cada cajón que organizas, de cuenta parte de una narrativa más compleja de lo que habías imaginado cuando llegaste a esta casa buscando simplemente trabajo y supervivencia. El peso de estos secretos se asienta sobre tus hombros como una carga física. Sabes cosas que podrían destruir reputaciones, arruinar matrimonios y cambiar destinos si fueran reveladas en los círculos sociales correctos. Pero también sabes que revelar cualquiera de estos secretos no solo te costaría tu trabajo, sino que podría hacerte completamente inempleable en cualquier casa respetable. Los secretos de los ricos son más peligrosos que sus joyas, más valiosos para quienes los poseen, pero más mortales para quienes los roban. Cuando terminas de limpiar la última habitación y cierras la última puerta, llevas contigo un mapa mental de una familia que está desintegrándose desde adentro.
mientras mantiene una fachada perfecta hacia el exterior. ¿Has visto el mecanismo detrás del reloj? Y ahora sabes que el tiempo que marca puede estar corriendo o hacia un final que nadie quiere admitir, pero que todos sienten acercarse como una tormenta en el horizonte. Bajas de las habitaciones privadas con la cabeza llena de secretos que pesan más que todas las bandejas de plata que has cargado. Y te diriges hacia uno de los rituales más complejos y simbólicamente cargados del día victoriano: la preparación y servicio del de vespertino. Si el desayuno era una demostración de abundancia, el día es una obra de teatro social donde cada gesto comunica estatus. Cada pausa tiene significado y cada detalle refleja la posición de la familia en la delicada jerarquía de la sociedad británica. La hora del no es simplemente una comida, es una institución tan fundamental para la vida victoriana como la religión o el gobierno. Para las 4 de la tarde, todo en la casa debe estar preparado para recibir no solo a la familia sino potencialmente a visitantes cuya presencia o ausencia puede determinar alianzas sociales, oportunidades matrimoniales y el futuro económico de todos los que viven bajo este techo, incluida tú. En la cocina, Mrs. Henderson orquesta la preparación con la precisión de un director de orquesta dirigiendo una sinfonía. Cada elemento del té debe ser perfecto porque los errores en este ritual son imperdonables y se recuerdan durante generaciones. La reputación de una casa puede arruinarse por desservices demasiado fuerte. Pasteles que se desmoronen, o sándwiches con bordes que no han sido cortados, con la precisión geométrica que la sociedad exige. Tú eres responsable de preparar el servicio de plata que brillará como un espejo bajo las luces del salón. Cada pieza, la tetera, el azucarero, la cremera, las pinzas para el azúcar, las cucharillas individuales, debe estar pulida hasta un reflejo perfecto que permitiría a una dama revisarse discretamente el cabello mientras finge examinar el azúcar. Este pulido no es vanidad, es una forma de comunicación no verbal que dice a los invitados que esta casa mantiene estándares que solo el dinero y el trabajo meticuloso pueden lograr. Los historiadores aún discuten si el ritual del de vespertino fue una invención genuinamente británica o una adaptación de costumbres chinas que fueron transformadas por el colonialismo en algo distintivamente inglés. Lo que es indiscutible es que para la era victoriana, el té se había convertido en un marcador de civilización tan importante que las familias preferían endeudarse antes que servir té de calidad inferior. La selección del té mismo es un arte que requiere conocimiento que va mucho más allá de simplemente hervir agua. Diferentes ocasiones requieren diferentes variedades. Earl Grey para visitas formales, Darjeeling para tardes íntimas familiares, y mezclas especiales reservadas para invitados de importancia particular. Tú has aprendido a distinguir estos tés no solo por su aroma, sino por la forma en que se comportan al ser servidos. Cómo se ven en las tazas de porcelana,
y cómo complementan los diferentes tipos de comida que los acompañan. Pero hay secretos en la preparación del té que van más allá de la técnica culinaria. Mientras organizas las tazas de porcelana fina en la bandeja, notas que algunas han sido sutilmente reemplazadas por piezas menos valiosas. La familia está vendiendo gradualmente incluso los objetos más personales e íntimos, manteniendo solo las apariencias necesarias para recibir invitados. Lo que los visitantes verán será todavía impresionante. Pero tú sabes que es una versión empobrecida de lo que esta casa solía poseer. La preparación de los acompañamientos es donde tu trabajo se convierte en arte culinario. Los sándwiches de pepino deben ser cortados tan finos que casi transparentes. Sus bordes eliminados, con la precisión de un cirujano para crear perfectos triángulos o rectángulos que parecen haber sido hechos por máquinas en lugar de manos humanas. Los cones deben estar calientes pero no quemados, ligeros pero no demasiado desmenuzables, con una textura que permita que la mermelada y la crema se extiendan sin que la masa se desintegre. Una curiosidad fascinante sobre el de Victoriano es que había reglas específicas sobre quién podía servir y quién debía ser servido primero. La señora de la casa siempre servía, incluso si había sirvientes presentes, porque el acto de servirte era una demostración de su refinamiento y control sobre su dominio doméstico. Pero tú debías estar presente para asistir sin ser vista, anticipando necesidades sin ser solicitada, moviéndote como un fantasma útil que materializa lo que se necesita exactamente cuando se necesita, mientras que cargas las bandejas hacia el salón principal. Puedes oír las voces de las visitas que ya han llegado. Hoy, la señora está recibiendo a Mrs. Pemberton, una mujer cuyo marido controla a varios negocios importantes en la ciudad. Y a Miss Charlotte Ashworth, una joven soltera cuya dote sustancial la convierte en una invitada muy deseada en casas donde hay hijos solteros. Entras al salón en el momento exacto en que la conversación está alcanzando un punto crítico. Mrs. Pemberton está hablando sobre la situación de los Morrison, una familia que aparentemente ha tenido que vender su casa en el campo y mudarse a algo más modesto en Londres. Las palabras son cuidadosamente elegidas para sonar compasivas, pero el subtexto es claro. Los Morrison han caído en la escala social, y este destino podría esperar a cualquier familia que no maneje sus finanzas cuidadosamente. Sirves el té comenzando por Mrs. Pemberton, como requiere su edad y estatus social, moviéndote con la gracia fluida que has perfeccionado durante meses de práctica. Cada movimiento debe ser preciso, la tetera inclinada en el ángulo exacto para evitar salpicaduras. La taza colocada en el platillo con el más suave de los sonidos. La servilleta de lino ubicada exactamente donde la invitada puede alcanzarla sin esfuerzo. Mientras sirves,
tus oídos capturan fragmentos de conversación que revelan las complejidades de los juegos sociales que se desarrollan en estos salones. Miss Ashworth menciona casualmente que ha estado recibiendo atenciones del hijo de los Hartwell. Una observación que causa que la señora de la casa se tense. Casi imperceptiblemente, tú sabes, por los secretos que has descubierto en las habitaciones privadas, que la familia había estado esperando que Miss Ashworth pudiera estar interesada en su propio hijo. Una alianza que podría resolver muchos de sus problemas financieros. La conversación se mueve hacia temas aparentemente inocuos. El clima, los próximos eventos sociales, los cambios en la moda. Pero cada comentario está cargado con significados secundarios que determinan quién está arriba y quién está abajo. En la constante competencia social de la clase alta. Cuando Mrs. Pemberton menciona que ha estado comprando nuevos vestidos para la temporada social, está comunicando sutilmente que su familia está prosperando. Cuando la señora responde que está renovando algunos de sus vestidos existentes, está admitiendo veladamente que no puede permitirse comprar nuevos. Y, mientras retiras las tazas vacías y traes segundas porciones de té, observas el ballet social que se desarrolla en tiempo real. Miss Ashworth está siendo cortejada no solo por las atenciones individuales, sino por la deferencia de las mujeres mayores que reconocen su poder económico. Mrs. Pemberton está evaluando constantemente su posición relativa en este grupo, buscando oportunidades para elevar su propio estatus, mientras potencialmente disminuye el de las demás. Pero hay algo más sutil ocurriendo que solo alguien en tu posición puede observar completamente. Estás viendo a la señora de la casa luchar por mantener su lugar en este mundo social mientras su base económica se erosiona bajo sus pies. Cada sonrisa requiere esfuerzo. Cada comentario casual está calculado para no revelar demasiado sobre la verdadera situación de la familia. Una interacción particularmente reveladora ocurre cuando Miss Ashworth admira casualmente un jarrón que había estado en la familia durante generaciones. La señora responde con una sonrisa tensa y cambia de tema rápidamente. Pero tú sabes que ese jarrón fue vendido la semana pasada y reemplazado por una imitación más barata. Andy, Miss Ashworth, con los instintos depredadores de alguien que ha crecido navegando estas aguas sociales, probablemente ha notado la sustitución y está probando discretamente cuánto sabe sobre la situación financiera de la familia. Él determina con las mismas formalidades ritualizadas con que comenzó. Pero tú has sido testigo de algo más profundo que simples cortesías sociales. Has observado un combate silencioso donde las armas son palabras cuidadosamente elegidas, donde las victorias se miden en percepciones sutiles, y donde las derrotas pueden significar exclusión social que se extiende por generaciones. Mientras limpias los restos del té y organizas la plata para ser lavada,
reflexionas sobre la ironía de tu posición. Eres completamente invisible para estas mujeres durante sus conversaciones más importantes, pero eres también la única persona en la habitación que conoce todos los secretos de cada participante. Sabes sobre las dificultades financieras de tu empleadora. Puedes reconocer las señales de tensión marital en Mrs. Pemberton y has observado suficientes de estas interacciones para entender que Miss Ashworth está evaluando sistemáticamente las opciones matrimoniales disponibles como un general estudiando un campo de batalla. El resto de la tarde se desvanece en un blur de escaleras que subes y bajas como una péndula humana, cargando los residuos de la vida privilegiada entre los mundos separados que coexisten en esta mansión. Tus piernas han desarrollado músculos que nunca supiste que existían, y tus pulmones han aprendido a trabajar eficientemente, incluso cuando el esfuerzo físico te deja sin aliento. Cada viaje vertical es un recordatorio de tu lugar en la jerarquía arquitectónica de la casa. Los amos viven arriba en la luz. Los sirvientes trabajan abajo en las sombras. Y tú eres el puente invisible que conecta estos mundos. Las escaleras principales, alfombradas en terciopelo rojo que amortigua tus pasos, están reservadas para tu uso solo durante las horas de servicio y el resto del tiempo. Debes usar las escaleras de servicio, estrechas y empinadas, diseñadas para la eficiencia más que para la comodidad. Estas escaleras traseras son las arterias ocultas de la casa, permitiendo que el personal se mueva como fantasma sin disturbar la ilusión de que la vida privilegiada sucede sin esfuerzo humano. Subes con cestas de ropa limpia que huele a lavanda y almidón, textiles que han sido lavados, planchados y perfeccionados hasta alcanzar un nivel de pulcritud que solo el dinero y el trabajo meticuloso pueden lograr. Las sábanas de lino irlandés de la cama principal son tan finas que puedes ver tu mano a través de ellas, y tan caras que su reemplazo costaría más que tu salario de un año completo. Los historiadores aún discuten si las casas victorianas eran realmente más limpias que las de épocas anteriores, o si simplemente habían desarrollado rituales de limpieza más elaborados que servían más a demostrar estatus que para lograr higiene real. Lo que es seguro es que el mantenimiento de una mansión como esta requería un ejército de trabajadores que dedicaban cada hora de vigilia a crear y mantener una perfección que los habitantes daban por sentada. Vayas cargando cestas de ropa sucia que cuentan historias silenciosas sobre las vidas de quienes las han usado. Las camisas del señor llevan manchas de tinta que sugieren largas horas trabajando en correspondencia financiera urgente. Los vestidos de la señora muestran señales de que han sido usados más frecuentemente de lo que una dama de su posición debería admitir. Evidencia de una guardarropa que no se está renovando como solía hacerlo en uno de estos viajes. Mientras navegas las escaleras traseras con una carga particularmente pesada, escuchas algo que deja de detenerte. Voces airadas filtrándose desde el estudio del señor.
Es raro que las discusiones familiares sean lo suficientemente intensas para penetrar las gruesas puertas de caoba. Pero esta conversación ha escalado más allá de los límites usuales del decoro aristocrático. Puedes distinguir la voz del señor, normalmente controlada y medida, ahora tensa con una frustración que raramente permite que se muestre. Está hablando sobre opciones limitadas y decisiones que deben tomarse antes de que sea demasiado tarde. La voz de la señora, cuando responde, tiene un tono de desesperación que nunca has escuchado antes, mencionando algo sobre mantener las apariencias, al menos hasta después de la temporada social en el mes día. Esta conversación confirma tus peores sospechas sobre la situación financiera de la familia. No solo están en dificultades, están al borde de un colapso que requiere decisiones dramáticas e inmediatas. La temporada social que la señora menciona es crucial porque es durante estos meses cuando las alianzas matrimoniales se forman. Cuando las oportunidades de rescate a través de conexiones ventajosas se presentan o se pierden para siempre, continúa subiendo y bajando. Cada viaje revelando nuevos detalles sobre la vida secreta de la casa. Subes con agua caliente para los lavabos de las habitaciones principales. Un lujo que requiere que calientes grandes calderos en la cocina y los transportes antes de que se enfríen. El agua pesa, sorprendentemente, y después de varios viajes, tus brazos tiemblan con el esfuerzo acumulado. Una curiosidad fascinante sobre las mansiones victorianas es que muchas tenían sistemas elaborados de poleas y montacargas ocultos en las paredes para transportar objetos pesados entre pisos. Sin embargo, estos sistemas eran caros de instalar y mantener, por lo que muchas casas, especialmente aquellas enfrentando dificultades financieras, dependían enteramente del trabajo manual de sirvientes como tú para mover todo lo necesario para mantener el funcionamiento de la vida doméstica. Baños con orinales que deben ser vaciados y limpiados. Una tarea que te recuerda constantemente las realidades físicas que la elegancia victoriana prefiere ocultar. La plomería moderna está comenzando a aparecer en algunas casas de Londres, pero las mansiones más antiguas, como estas, siguen dependiendo de sistemas que requieren que los sirvientes manejen los aspectos más básicos y menos glamorosos de la existencia humana. En uno de estos descensos, casi colisionas con James, el lacayo principal, quien está subiendo con una urgencia inusual. Su rostro normalmente compuesto muestra signos de agitación, y puedes ver que lleva correspondencia que parece oficial e importante. Esta interacción momentánea, un breve contacto visual en las escaleras estrechas, comunica más que palabras. Algo significativo está ocurriendo. Algo que está perturbando los ritmos normales de la casa. Durante la tarde, tus viajes verticales te convierten en un observador inadvertido de las tensiones que se están desarrollando en diferentes niveles de la casa. Desde las escaleras, puedes oír fragmentos de conversaciones, piezas de argumentos, momentos de silencio que son tan reveladores como las palabras. La casa está llena de una energía nerviosa
que no existía cuando llegaste aquí por primera vez, Andy. Subes con carbón para las chimeneas de las habitaciones principales, donde las familias victorianas pasan las tardes en actividades que definen su clase social. La señora trabajando en bordados elaborados que nunca terminará. Los hijos, cuando están en casa, leyendo libros que los preparan para roles de liderazgo que pueden no estar esperándolos si la fortuna familiar continúa deteriorándose. Bajas con cenizas de estas mismas chimeneas. Residuos de la comodidad de anoche que deben ser removidos antes de que la comodidad de hoy pueda ser creada. Hay algo filosófico en este ciclo constante. Crear perfección. Disfrutarla brevemente. Limpiar sus restos y comenzar de nuevo. ¿Tu vida se ha convertido en una repetición interminable de este patrón? Donde cada día es idéntico al anterior, pero donde pequeños cambios acumulativos sugieren que algo fundamental está cambiando. En las escaleras principales puedes ver retratos de antepasados que observan tus movimientos con ojos que parecen juzgar. No solo tu presencia, sino tu derecho a estar en este espacio. Estos retratos representan generaciones de riqueza y privilegio que se están desvaneciendo bajo el peso de malas inversiones, gastos excesivos y cambios económicos que a nadie en la familia estaba preparado para enfrentar. Uno de estos retratos, particularmente imponente, muestra al abuelo del señor actual en su uniforme militar, rodeado de símbolos de victorias imperiales y conquistas que trajeron riqueza de los rincones más lejanos del mundo británico. Pero esa riqueza, construida sobre fundaciones que ahora parecen menos sólidas, está probando ser tan vulnerable como cualquier otra fortuna humana. Durante uno de tus ascensos finales del día, cargando los últimos suministros necesarios para la queña, te das cuenta de que has estado escalando no solo escaleras físicas, sino también una jerarquía social compleja que determina cada aspecto de tu existencia. Cada paso hacia arriba te lleva más cerca del mundo del privilegio. Pero también te recuerda constantemente que no perteneces al y permanentemente. Tus piernas, doloridas por cientos de escalones subidos y bajados, te llevan finalmente de vuelta a la cocina, donde el ciclo diario está preparándose para culminar en la cena, el evento social más importante del día victoriano. Pero antes de que esa ceremonia pueda comenzar, hay aún más preparaciones que hacer, más secretos que observar, y más escaleras que conquistar, en tu interminable viaje vertical entre los mundos separados que llamas hogar y lugar de trabajo. Desciendes finalmente hacia el reino subterráneo donde Mrs. Henderson reina como una monarca absoluta sobre su dominio de fogones, hornos y despensas que funcionan como el corazón industrial de esta mansión. La cocina es el motor invisible que impulsa toda la vida elegante que ocurre arriba. Un mundo de calor intenso, vapor constante y actividad frenética que contrasta dramáticamente con la serenidad cuidadosamente orquestada de los salones principales. El sótano entero está diseñado como una fábrica de alimentación aristocrática.
con cada espacio optimizado para producir las comidas elaboradas que mantienen el estatus social de la familia. La cocina principal domina el centro, con su enorme fogón de hierro que irradia calor como un dragón domesticado, mientras que las habitaciones circundantes, la despensa, la lechería, la repostería, el cuarto de vinos, funcionan como departamentos especializados en esta operación industrial. Mrs. Henderson está en su elemento, dirigiendo a su equipo con la autoridad de alguien que entiende que su reino puede ser subterráneo, pero es absolutamente esencial. Es una mujer en sus 50, con brazos desarrollados por décadas de amasar pan y levantar olas pesadas, además, y ojos que pueden evaluar el punto exacto de cocción de cualquier plato con una precisión que rivaliza con cualquier instrumento científico. Su conocimiento culinario abarca no solo técnicas de cocina, sino también economía doméstica, su nutrición práctica y la diplomacia compleja requerida para mantener feliz tanto a la familia arriba como al personal abajo. Cuando entras a su dominio, inmediatamente te asigna tu lugar en la coreografía de preparación de la cena. Esta noche, como todas las noches, la familia cenará. Como sé su situación financiera y fuera tan sólida como siempre. Y tu trabajo es ayudar a mantener esa ilusión a través de comida que comunica abundancia incluso cuando los ingredientes han sido adquiridos con presupuestos cada vez más restringidos. Los historiadores aún discuten si las cocinas victorianas eran realmente más eficientes que las de épocas anteriores o si la complejidad de las comidas de clase alta había evolucionado hasta requerir instalaciones casi industriales para su preparación. Lo que es indiscutible es que cocinar para una familia aristocrática requería no solo habilidad culinaria, sino también capacidades de gestión que rivalizaban con las de cualquier negocio comercial. Tu primera tarea es ayudar con la preparación de la sopa, que comenzó horas antes cuando Mrs. Henderson puso huesos de ternera a hervir lentamente con vegetales que han estado desarrollando sabores complejos durante todo el día. La base de esta sopa, un caldo claro pero intensamente sabroso, requiere técnicas que han sido pasadas de cocinera a cocinera durante generaciones, secretos culinarios que son tan valiosos como cualquier receta escrita. Mientras filtras el caldo a través de múltiples capas de tela, removiendo cada impureza hasta que el líquido quede cristalino. T. Mrs. Henderson te explica que una sopa turbia es una vergüenza que puede arruinar toda una cena. Los invitados de clase alta han sido entrenados desde la infancia para notar estos detalles y juzgarán la calidad de una casa tanto por la claridad de su sopa como por la elegancia de su decoración. La preparación del plato principal, un roast beef, que debe estar cocido exactamente al punto que prefiere el señor, requiere timing que no tolera errores. Mrs. Henderson calcula el tiempo de cocción basándose no solo en el peso de la carne sino también en factores como la temperatura del horno, la humedad del día
y incluso la calidad específica de la carne que ha podido adquirir con el presupuesto reducido que ahora debe manejar. Una curiosidad fascinante sobre la cocina victoriana es que muchas cocineras desarrollaban relaciones casi personales con sus hornos, aprendiendo a leer sus temperamentos como si fueran seres vivos. Mrs. Henderson puede determinar la temperatura exacta de su horno simplemente metiendo la mano brevemente. Una habilidad desarrollada a través de años de experiencia que ningún termómetro moderno puede replicar. Mientras trabajas en la preparación de vegetales, nabos, zanahorias, y coles que deben ser cortados en formas geométricamente perfectas. Observas la economía compleja que gobierna esta cocina. Mrs. Henderson debe crear comidas que parezcan extravagantes usando ingredientes que son cada vez más limitados por consideraciones financieras. Su genio está en hacer que restricciones económicas parezcan elecciones culinarias sofisticadas. La repostería para el final de la comida requiere habilidades que bordean la arquitectura comestible. El postre de esta noche es una charlotte russe que se eleva como una pequeña catedral de crema y bizcocho, decorada con frutas confitadas que han sido dispuestas con la precisión de un joyero colocando gemas. Este postre, que se ha consumido en minutos, ha requerido horas de preparación meticulosa, pero hay tensiones en esta cocina que van más allá de la presión culinaria normal. Puedes sentir que Mrs. Henderson está preocupada por algo más que la perfección de la cena de esta noche. Ha estado revisando las cuentas de los proveedores con una frecuencia inusual, y has notado que algunos ingredientes que solían ser estándar han sido reemplazados por alternativas menos costosas. Durante una pausa en la preparación, cuando estás pelando papas con la precisión mecánica que has desarrollado después de meses de práctica, escuchas a Mrs. Henderson hablando en voz baja con el mayordomo. Están discutiendo ajustes que deben hacerse, economías que deben implementarse y la necesidad de mantener estándares incluso cuando los recursos se están volviendo más limitados. Esta conversación confirma que la crisis financiera de la familia está afectando incluso los aspectos más básicos del funcionamiento de la casa. La comida, que siempre había sido una demostración automática de abundancia, está ahora sujeta a restricciones presupuestarias que requieren creatividad e innovación para disimular. Mientras continúas trabajando, picando, mezclando, removiendo, y te das cuenta de que estás participando en una conspiración benévola para mantener las apariencias. Cada plato que ayudas a preparar es parte de una actuación diseñada para convencer a los invitados y quizás a la misma familia de que todo sigue siendo como siempre ha sido. La cocina se llena de los aromas complejos de la cena en preparación. El roast beef desarrollando una corteza perfectamente dorada. Los vegetales cocidos exactamente al punto donde mantienen su color brillante, pero pierden su dureza cruda. La salsa que Mrs.
Henderson ha estado perfeccionando durante la última hora hasta lograr la consistencia y el sabor que complementarán la carne sin opacarla. Pero debajo de estos aromas familiares, ¿puedes detectar algo más sutil? La tensión de un equipo que sí y sabe que está trabajando bajo presión que va más allá de la perfección culinaria normal. Cada plano debe ser perfecto no solo por orgullo, profesional sino porque errores ahora podrían tener consecuencias que se extienden mucho más allá de una cena arruinada. Cuando las campanas del comedor anuncian que la familia está lista para la cena. Mrs. Henderson hace una última inspección de cada plato con la intensidad de un general revisando tropas antes de la batalla. Cada elemento debe estar perfecto porque esta cena, como todas las cenas en casas como esta, es tanto una comida como una declaración sobre quién es esta familia y qué lugar ocupan en el mundo. Mientras cargas las primeras bandejas para subirlas al comedor, te das cuenta de que has estado participando en algo más complejo que la simple preparación de comida. Has estado ayudando a mantener un mundo, a preservar una forma de vida y a sostener ilusiones que son tan importantes para quienes la viven como cualquier realidad material. Las mañanas más elaboradas en tu calendario de sirviente son aquellas cuando debes ayudar a vestir a la señora para ocasiones especiales, transformándola de la mujer privada que conoces a través de tus limpiezas secretas en la aparición pública perfectamente construida que la sociedad victoriana exige. Y hoy es una de esas mañanas, porque la familia recibirá visitantes importantes. Y la señora debe aparecer, no solo elegante sino como una obra de arte viviente que comunica riqueza, refinamiento y posición social a través de cada detalle de su apariencia. Entras a su habitación a las 9 en punto, encontrándola ya sentada en su tocador en ropa interior, corse, enaguas y medias que forman la arquitectura invisible sobre la cual se construirá su persona pública. Margaret, su doncella personal, está preparando los implementos de transformación. Horquillas que brillan como pequeñas joyas. Polvos que crearán la palidez aristocrática preferida. Y perfumes que costarán más que tu salario mensual, pero que se aplicarán con tanta sutileza que solo las narices más refinadas los detectarán. El proceso de vestir a una dama victoriana de clase alta es tan complejo como ensamblar una máquina delicada, donde cada componente debe estar perfectamente colocado para que el resultado final funcione como debe. Comienzas con el corsé. Esa construcción de balenas de acero y tela que transformará el cuerpo natural de la señora en la silueta idealizada que la moda victoriana exige. Margaret te enseña la técnica correcta para apretar los cordones, gradualmente, uniformemente, permitiendo que el cuerpo se adapte lentamente a la compresión que literalmente reformateará su forma física. Los historiadores aún discuten si los corsés victorianos eran realmente tan restrictivos como sugieren.
las caricaturas de la época o si las mujeres habían desarrollado formas de usarlos que eran menos tortuosas de lo que creemos. Lo que es seguro es que una señora de la clase de tu empleadora no podía aparecer en público sin esta prenda. Normalmente, que era tanto una necesidad de moda como una declaración de su posición social. Mientras ajustas los cordones del corsé, observas las marcas rojas que ya existen en la piel de la señora. Evidencia de años de usar esta armadura textil que define la feminidad aristocrática. Sus respiraciones son más cortas y superficiales de lo que serían naturalmente. Pero ella ha aprendido a moverse y hablar dentro de estas restricciones con una gracia que hace que la compresión parezca elegante en lugar de tortuosa. El siguiente layer es el polizón. Esa construcción arquitectónica que creará la silueta dramática que la moda actual exige. Esta estructura de alambres y tela transformará la parte trasera de la falda en una cascada elaborada que sugiere abundancia incluso cuando está construida principalmente de aire y ilusión. Colocar el polizón correctamente requiere que entiendas no solo cómo se ve, sino cómo se comportará cuando la señora camina, se sienta o navega las puertas y muebles diseñados para acomodar estas extensiones artificiales del cuerpo femenino. Margaret te explica que diferentes ocasiones requieren polizones de diferentes tamaños y formas. Para recepciones formales, el polizón debe ser más dramático, creando una silueta que llene espacios y comande atención. Para visitas más íntimas, un polizón más moderado permite movimiento más natural sin sacrificar la forma que marca a la señora como una mujer de su clase. Una curiosidad fascinante sobre la moda victoriana es que estas estructuras complejas, corsés, polizones, enaguas múltiples creaban efectivamente una segunda piel artificial que mediaba entre el cuerpo natural de la mujer y el mundo exterior. Las señoras de clase se raramente experimentaban contacto directo entre su piel y el ambiente externo. Existían en un environment totalmente mediado por capas de tela, estructura y construcción. El vestido mismo es una obra maestra de ingeniería textil. Está hecho de seda que ha viajado desde China, decorado con encajes que fueron creados por artesanas en Bélgica y embellecido con botones de nácar que fueron extraídos de ostras en mares distantes. Este vestido representa el trabajo de docenas de personas en múltiples continentes. Todas contribuyen a crear una prenda que será usada por unas pocas horas antes de ser cuidadosamente guardada hasta la próxima ocasión apropiada. Mientras ayudas a deslizar el vestido sobre la estructura preparatoria, debes tener cuidado extremo para no enganchar la tela en ninguno de los componentes metálicos del corsé o polizón. Un enganche podría crear un daño que sería imposible de reparar invisiblemente, arruinando no solo el vestido sino potencialmente la apariencia de la señora para toda la ocasión. Tus manos han desarrollado una sensibilidad casi sobrenatural para la tela fina.
capaz de detectar la tensión exacta que pueden tolerar estos materiales preciosos sin sufrir daño. El proceso de abrochado requiere la paciencia de un relojero y la precisión de un cirujano. Cada botón debe pasar por su ojal correspondiente sin forzar la tela. Cada gancho debe engancharse perfectamente con su hoyo. Y cada lazo debe atarse con la tensión exacta que mantendrá todo en su lugar sin crear arrugas o distorsiones en la línea del vestido. Margaret supervisa cada paso con la intensidad de alguien que sabe que un error puede tener consecuencias, que se extienden mucho más allá de la apariencia física. En un mundo donde la primera impresión puede determinar alianzas matrimoniales, oportunidades comerciales y posición social. No hay detalles demasiado pequeños para merecer atención meticulosa. Mientras trabajas en los botones minúsculos que corren desde el cuello hasta la cintura del vestido, la señora se mantiene perfectamente inmóvil. Como una modelo para un escultor, ha aprendido que cualquier movimiento durante este proceso puede desplazar los componentes cuidadosamente alineados de su construcción corporal, requiriendo que todo el proceso comience de nuevo. Durante estos momentos de quietud forced, observas el rostro de la señora en el espejo del tocador y notas signos de tensión que van más allá de la incomodidad física del corsé. Sus ojos tienen una calidad distante que reconoces de las mañanas cuando ha recurrido más pesadamente al laudano. Y hay una rigidez en su postura que sugiere que está preparándose mentalmente para una actuación que requerirá toda su energía emocional. Una vez que el vestido está completamente abrochado, comienza la fase final de la transformación, los accesorios que completarán la ilusión de perfección aristocrática. Margaret selecciona joyas de una colección que has observado disminuir gradualmente durante tus meses en la casa. Hoy, la señora usará un collar de perlas que reconoces como una de las pocas piezas auténticas que quedan, combinado con aretes que son réplicas hábilmente hechas de piezas que fueron vendidas discretamente meses atrás. El proceso de arreglar el cabello es un arte que requiere arquitectura capilar compleja. Margaret construye una estructura elaborada usando ratones artificiales. Pequeños cojines que dan volumen donde el cabello natural no alcanza. Y horquillas que asegurarán cada bucle en su lugar designado. El resultado final debe parecer natural pero ser lo suficientemente dramático para complementar la grandeza del vestido y lo suficientemente duradero para sobrevivir horas de actividad social. Mientras Margaret trabaja en la parte trasera del cabello, tú te encargas de aplicar los polvos y cosméticos que completarán la cara pública de la señora. Los cosméticos victorianos son sutiles hasta el punto de la invisibilidad. El arte está en crear una apariencia de perfección natural que no revele ninguna evidencia de artificio. Un toque de polvo para eliminar cualquier brillo natural. Una aplicación casi
imperceptible de color en las mejillas y un tratamiento de los labios tan ligero que solo intensifica su color natural, sin admitir la presencia de cosmética artificial. Durante este proceso íntimo, estás más cerca de la señora de lo que probablemente estará cualquier otra persona durante todo el día, excepto quizás su esposo en momentos privados. Puedes oler no solo sus perfumes caros, sino también los aromas más personales que revelan detalles sobre su salud, sus hábitos, y su estado emocional que ningún extraño podría detectar. Una observación fascinante que has hecho durante estos rituales matutinos es cómo la personalidad de la señora cambia gradualmente, medida que se completa su transformación física, la mujer privada que encontraste al entrar, ligeramente vulnerable, mostrando signos de las tensiones que conoces existen en su vida, se desvanece progresivamente, reemplazada por la persona pública que puede navegar cualquier situación social con gracia aparentemente effortless. Cuando la transformación está finalmente completa, la señora se pone de pie y se examina en el espejo de cuerpo completo, girando lentamente para asegurarse de que cada ángulo presente la perfección que la ocasión exige. En este momento, ya no es simplemente una mujer vestida. Se ha convertido en una declaración viviente sobre su familia, su clase y su lugar en el world social que define su existencia. Mientras Margaret hace los últimos ajustes, un pliegue alisado aquí, una joya reposicionada al lado. Tú recoges los implementos de transformación, restaurando el tocador a su estado pristino como si esta metamorfosis elaborada hubiera ocurrido por magia natural en lugar de través de horas de trabajo meticuloso. La señora camina hacia la puerta, sus movimientos ahora calibrados para acomodar el peso y la forma de su construcción artificial, y tú observas cómo cada paso es calculado para mantener la integridad de su apariencia cuidadosamente construida. Cuando sale de la habitación, lleva consigo no solo un vestido y joyas, sino una persona completamente fabricada que cumplirá su papel en el drama social que define la vida de su clase. Quedas atrás para limpiar los restos de esta transformación. Horquillas esparcidas, polvos derramados, y las ropas personales que fueron removidas para hacer espacio para la persona pública. Estos restos son como evidencia de un magic trick elaborado, recordatorios de que la elegancia aristocrática que parece tan natural es, y, en realidad, una construcción tan artificial como cualquier escenario teatral. Las grandes cenas formales son los momentos cuando toda tu training, invisible como sirviente, se pone a prueba en un escenario where cada movimiento debe ser perfecto. Y cada error puede resonate through social circles that extend far beyond this house. Tonight, the family is hosting dinner for 12 guests, whose presence represents not just social obligation, but potentially the financial salvation that could rescue them from the crisis you've observed, developing through your months of secret discoveries. Entras al comedor, formal 2 horas antes de que los invitados lleguen.
Cuando el room is still empty, but already charged with anticipation, the mahogany table that dominates the center has been extended to its full length, capable of seating 16 people in comfort. That speaks to the grandeur this family once possessed without question. Mrs. Henderson has already supervised the placement of the base settings. Plates that shine like mirrors. Crystal glasses that catch and fracture light into rainbows. And silverware that represents generations of accumulated wealth now being deployed for what might be a final performance. Tu responsabilidad principal es asegurar que cada elemento esté positioned with geometric precision that allows no room for improvisation or error. The distance between each place setting must be identical down to the inch, because guests of this caliber have been trained from birth to notice discrepancies that would be invisible to ordinary eyes. Each fork must be aligned perfectly with its corresponding knife. Each glass positioned at exactly the angle that facilitates graceful drinking without awkward reaching. Los historiadores aún discuten si the elaborate table settings of Victorian formal dinners were primarily about demonstrating wealth or about creating ritualized spaces that reinforced social hierarchies through shared behavioral expectations. What is undeniable is that every element of these dinner arrangements was designed to separate those who belonged from those who didn't, creating invisible barriers that were as effective as any physical walls. While you work on the table settings, you become aware of unusual activity throughout the house. James and the other footmen are moving with more urgency than usual. And you can hear Mrs. Henderson in the kitchen directing food preparation with an intensity that goes beyond her normal perfectionism. There's something about tonight that has everyone on edge, a tension that suggests this dinner carries weight beyond normal social entertainment. The floral arrangements require special attention because they must be dramatic enough to impress, but not so tall as to obstruct conversation across the table. You help arrange lilies that were imported from Holland, roses that traveled from the finest gardens in France, and greenery that creates the impression of natural abundance, even though every stem has been purchased at considerable expense from vendors who understand that wealthy families will pay premium prices for perfection. Una curiosidad fascinante about Victorian dinner parties is that the flowers were often chosen not just for their beauty, but for their symbolic meanings that would be understood by educated guests. Tonight's arrangements include white lilies that symbolize purity and rebirth, perhaps a coded message about the family's hopes for their future, combined with red roses that represent passion and commitment, possibly signaling their determination to maintain their position despite challenges. As you place the final touches on each place setting, you notice that some of the silverware has been strategically selected to hide the fact that several complete sets have been sold. The knives are from one pattern, the forks from another slightly different design, and the spoons represent a third variation. To casual observers, this might appear to be an eclectic collection chosen for aesthetic reasons, but you know it's evidence of a family selling their possessions piece by piece to maintain appearances. The lighting for the evening must be calibrated to create atmosphere that flatters the guests while providing enough illumination for the complex social rituals that will unfold. You work with James to adjust the gas lamps and candelabras, creating pools of warm light that will make conversation intimate while leaving subtle shadows that can hide imperfections in either the room's furnishings or the guests' appearances. When the guests begin arriving, you witness the transformation of the empty stage you've prepared into a theater of social interaction where fortunes can be made or lost through conversations that seem casual,
but are loaded with implications that extend far beyond the immediate evening. The first to arrive are the Ashworths, whose presence signals their importance, fashionably late enough to make an entrance, but early enough to demonstrate respect for their hosts. Servirás durante esta cena moviéndote como un fantasma visible. Present enough to ensure that every need is anticipated, but invisible enough that the guests can maintain the illusion that their comfort happens naturally. Your movements must be choreographed to avoid disrupting conversations while ensuring that no glass remains empty, no plate sits unattended, and no guest experiences even a moment of discomfort that might distract from the social business being conducted. The conversation during the first course reveals the true purpose of tonight's gathering. Through carefully coded language that maintains the facade of social pleasantry, you realize you're observing negotiations for a marriage alliance between the family's eldest son and Miss Charlotte Ashworth. The discussion moves between seemingly innocent topics: the weather, recent social events, shared acquaintances, but underneath every exchange are calculations about dowries, inheritance prospects, and social advantages that could benefit both families. While serving the soup course, you witness a moment of particular tension when Mr. Ashworth mentions casually that he's been consolidating some investments, language that you now recognize as a polite way of describing financial difficulties. The look that passes between him and your employer suggests that both men are aware they're negotiating from positions of hidden weakness, each hoping the other possesses the stability that could rescue them both. The main course brings the conversation to more direct territory, with Mrs. Ashworth praising the sensible approach to domestic management that she's observed in this household. Her comments are carefully chosen to acknowledge the family's apparent prosperity, while hinting that she's sophisticated enough to recognize when that prosperity might be more apparent than real. Ona observation, particularly revealing, occurs during the serving of wine, when you notice that the bottles being opened are from vintages that have been carefully selected to impress, while avoiding the truly expensive reserves that have apparently been sold. The wine is still excellent, good enough to maintain the family's reputation, but not the legendary bottles that guests of this caliber might expect from a family of supposed unlimited wealth. As the evening progresses through multiple courses, each requiring different services and different choreographies of presentation, you observe the complex dance of negotiation unfolding. The younger members of both families are present, but clearly understand that their personal preferences are secondary to the family strategies being implemented through their potential union. Miss Charlotte herself is a fascinating study in Victorian female accomplishment, educated enough to participate intelligently in conversation, accomplished enough in music and languages to demonstrate her cultural value, but careful never to appear so independent as to threaten the male authority structures that will ultimately determine her fate. She navigates the evening with skills that rival any diplomat, advancing her family's interests while maintaining the appearance of feminine deference that her society expects. The climax of the evening comes during the final course, when the conversation moves to explicit discussion of future arrangements that will benefit both families. You're serving the elaborate dessert that Mrs. Henderson has created as a centerpiece, an architectural construction of sugar, cream, and imported fruits that represents hours of labor and considerable expense. While listening to negotiations that will determine the futures of young people who have been educated to accept that their personal happiness is secondary to family strategic needs, when the evening finally concludes and the guests depart, with promises to continue these important conversations in the near future,
You're left to clear the remnants of what has been both a social triumph and a business transaction. The empty plates and glasses represent not just a meal consumed, but alliances formed, agreements reached, and futures determined through the complex protocols of Victorian upper-class life. Los niños de la familia representan tu window, más directa hacia el futuro de la aristocracia. Porque en la nursery puedes observar cómo la próxima generación está being shaped by educational philosophies que determinarán no solo sus personalities, sino el destino de todo el world social que estás ayudando a mantener. Como doncella general, your duties occasionally extend to helping on la nursery cuando Miss Pemberton, la governess, necesita assistance adicional. Y estos momentos te proporcionan insights únicos into the complex process de transforming ordinary children into future aristocrats. La nursery ocupa todo el segundo piso del ala este. Un real nim separado donde los children live según schedules y rules que los preparan para sus futuras posiciones. Como leaders de la sociedad pero que también los aíslan casi completamente del world real donde la mayoría de la humanidad vive. Master Edward, de 10 años, y Miss Victoria, de 8, existen en un environment cuidadosamente constructed para producir exactly el tipo de personas que su clase social requiere. Confident pero no arrogant. Educated pero not intellectual. Refined pero still capable de command. Cuando entras a la nursery durante las morning lessons, encuentras a Miss Pemberton dirigiendo una sesión sobre geography que illustrates perfectly cómo el education aristocrático funciona. Los children están learning sobre el British Empire, no como una abstract political entity sino como su personal inheritance, studying maps que show territories que algún día podrían have responsibility para administering. Master Edward can recite the names de colonial governors con la misma aise que otros. Children might remember fairy tale characters. Los historiadores aún discuten si el educase un system que produjo. Victorian aristocrats era primarily designed para create. Effective leaders o simplemente para perpetuate existing power structures regardless de actual competence. Lo que es certain es que children, como Master Edward, y Miss Victoria, están being prepared para roles de authority que assume el world will remain fundamentally unchanged from el world que sus parents inherited. Parents, Miss Pemberton es una woman en sus 30s que represents el pinnacle de governess education, fluent in French y German, accomplished in música y drawing, y trained in el latest educational theories, que aquí emphasize character development over mere academic achievement. Pero you've noticed que ella también carries herself con el subtle tension to someone whose livelihood depends entirely on maintaining el approval de employers cuya financial situation is becoming increasingly precarious. Durante una particularly revealing lesson, you observe Miss Pemberton teaching Miss Victoria el proper way para manage household staff, essentially teaching an 8-year-old girl como to command adults, quien will be responsible para every aspect to her physical comfort. La lesson includes instruction and proper tone de voice para different types, the orders under
el appropriate level de familiarity. Para different servant ranks. Why el importance? De maintaining authority without appearing unnecessarily harsh. Watching this instruction, you realize que Miss Victoria esta. Learning para see people como to not as individuals, pero como functional components en un system. Designed para serve her needs, as education on dehumanization, disguised como training, and proper management. Teaching her qui, maintain an emotional distance from servants, both appropriate, necessary para maintaining social order. Master Edward's education focuses más heavily on preparation para eventual responsibilities, como el heir de la familia fortune. Aunque you know que fortune is far less secure than his education assumes, his daily schedule includes Latin y Greek classics que will mark him como educated. Mathematics sufficient para managing estates, y investments, y history lessons, qui emphasize el continuity de British aristocratic power. Mientras, carefully avoiding any discussion de las economic changes. Que estén threatening families exactly como su own. Una curiosidad fascinante about aristocratic childhood educaciones que children were often deliberately kept ignorant about el actual source de their family's wealth. Master Edward puede recite el noms de ancient Roman emperors, pero has no understanding de cómo his family's money was originally made, whether through trade, manufacturing, colonial exploitation, o inherited land. This ignorance was considered protective, maintaining el purity de aristocratic identity by separating it from any potentially embarrassing commercial associations. Durante, on morning, when you're helping para organize el children's books, you discover evidence que la familia's financial difficulties están affecting even la nursery. Several expensive educational materials que were ordered months ago have been quietly canceled. Why Miss Pemberton has been instructed para make do con existing resources, rather than purchasing el specialized materials que would normally be considered essential para proper aristocratic education. Los children themselves seem unaware de any family difficulties. Pero, you notice subtle changes in their behavior, que suggest they're absorbing tensions, qui adults believe they're hiding successfully. Master Edward has become more imperious conservants, as if compensating para some unnamed insecurity. Mientras, Miss Victoria has developed nervous habits, picking at her clothing, fidgeting during lessons, que weren't present when you first arrived on la house. Their daily routine refleja el careful balance between privilege and preparation que defines aristocratic childhood. Mornings are dedicated para formal education. Afternoons para accomplishments. Como music, eye drawing que will make them attractive and social settings. Why evenings, para supervised play. Que teaches appropriate social interactions con other children de their class, but there are moments when el artificial nature de their upbringing becomes visible, particularly during their interactions con visiting children from other families. You observe durante these encounters como quickly. Children can identify social hierarchies, who represents rising families versus those on decline, whose confidence reflects genuine security versus manufactured bravado. Ms. Victoria's music lessons provide a particularly poignant example. De como aristocratic childhood education often prioritizes appearance over substance. She practices piano
daily para hours. Developing technical proficiency qué will allow her para perform appropriately in social gatherings. Pero el music itself seems para mí nothing para her. Beyond its function como social display, her performance, as perfect, pero emotionally empty, exactly como her class expects. During tea time, la nursery, you serve small portions de elaborate pastries, mientras. Listening para conversations, que reveal como. Children process el adult world. They observe pero don't fully understand. Master Edward mentions casually que he's noticed fewer visitors recently. Mientras. Miss Victoria asks por qué certain family friends no longer come para ti. Miss Pemberton deflects estas questions skillfully. Pero you can see que she's aware estos. Children are beginning para notice changes. Que adults hope para hide from them. One afternoon, mientras helping para organize toys, que have been carefully selected para reinforce appropriate gender roles y social expectations, you discover evidence de un more disturbing aspect de aristocratic childhood, isolation, que borders on emotional neglect. Lost children see their parents primarily durante brief. Formal interactions and el drawing room, rarely experiencing el casual affection. Key working class families might take para granted. This emotional distance is justified como character building. Preparing them. Para futures, donde personal feelings must be subordinated. Para family duty, be a social responsibility. Pero watching Master Edward Y, Miss Victoria navigate their carefully structured days, you realize they're learning para suppress natural emotional responses and favor the appropriate behavioral patterns. Lost children's bedtime routine reveals perhaps el most telling aspect to their upbringing. Even their most private moments stand governed by protocols designed para reinforce their social position. Their prayers include gratitude para their privileged circumstances, pero no acknowledgement de other people whose labor makes their comfort possible. Effectively teaching them que their advantages are natural entitlements rather than contingent privileges. Your one afternoon off each week transforms you from an invisible component of aristocratic domestic machinery into a person with your own desires, curiosities, and connections to a world that exists completely separate from the carefully maintained illusion you help create 6 days each week. Thursday afternoons, when the family's social schedule typically includes obligations that require minimal household staff. You're released into London's working-class districts where people like you lives that the family upstairs cannot imagine and would not recognize as fully human if they could. Walking away from the mansion on your first free afternoon since arriving 3 months ago, you feel the strange disorientation of transitioning between two worlds that occupy the same physical space but operate according to completely different rules about reality, possibility, and human worth. Your feet, accustomed to moving silently across carpeted floors and marble hallways, now encounter cobblestones and unpaved streets where your steps create sounds that nobody tries to muffle or disguise. The contrast hits you immediately when you reach the working districts, where people who look like you live without apology for existing. Here, children play loudly in streets without worrying about disturbing anyone's refined sensibilities. Women hang laundry outside without concern for how it might appear to genteel observers. And men gather in public houses to discuss politics and working conditions with voices that don't need to be modulated for aristocratic ears.
Your first stop is always the small room you still rent near the docks, a space barely larger than the closet where you store cleaning supplies in the mansion, but which represents your connection to independence and the possibility of a life that doesn't revolve entirely around other people's needs. The contrast between this sparse room and the lavish spaces you maintain daily would be shocking to anyone who hadn't lived both realities. But for you, it represents the difference between authentic poverty and performed prosperity. Los historiadores aún discuten si working-class people in Victorian London actually lived better than their counterparts in rural areas, or whether urban concentrations simply made poverty more visible to middle-class observers who then wrote the accounts that shaped historical understanding. What you know from direct experience is that city poverty offers opportunities for community and political awareness that rural isolation makes impossible. In your neighborhood, you reconnect with Mary Sullivan, a girl who worked alongside you in a textile factory before you found domestic service. Her hands are permanently stained with dyes from the fabric work, and her cough has worsened since you last saw her. But her spirits remain strong because she's become involved with a group of women organizing for better working conditions. Through Mary, you're learning about political ideas that would be considered dangerously radical in the mansion, but which here seem like simple common sense. The conversations in your neighborhood center around realities that never penetrate the consciousness of the family you serve. People discuss workplace accidents that kill or maim workers whose names never appear in newspapers. Rent increases that force families to choose between food and shelter, and employment practices that treat human beings as interchangeable components in economic machinery designed to enrich people who never see the human cost of their comfort. Una curiosidad fascinante about working-class London districts is that they often developed sophisticated informal economies that operated completely parallel to the official commercial systems that served wealthier areas. Women like your landlady run lending circles that provide financial support without the bureaucratic requirements of banks, while men organize cooperative purchasing arrangements that stretch limited wages to cover necessities that would otherwise be unaffordable. During these afternoon escapes, you begin to understand how completely your daily life and service has separated you from the political and social movements that are reshaping working-class consciousness. Mary tells you about meetings where people discuss ideas about workers' rights, women's suffrage, and economic systems that might distribute wealth more fairly, concepts that would be incomprehensible to the family whose comfort depends entirely on systems that concentrate wealth in the hands of people who inherit rather than earn their advantages. But your time in service has also given you insights that your working-class friends find valuable. You can describe the actual living conditions of wealthy families, the anxieties that privilege cannot eliminate, and the fragility of fortunes that appear unshakable from the outside. Your stories about the family's financial difficulties and social insecurities provide your friends with information that helps them understand that the class system they're challenging is less stable than its beneficiaries pretend. The food you eat during your free afternoons represents another dramatic transition between worlds. Instead of the elaborate constructions you serve in the mansion, you eat simple meals, bread, cheese, occasionally some fruit, that taste more satisfying than any aristocratic delicacy because they're purchased with your own wages and consumed according to your own desires rather than someone else's schedule. Walking through the markets where working people shop, you observe economic realities that explain why the family's budget pressures have been affecting even basic household supplies. The prices of ordinary goods, flour, sugar, coal for heating, have increased significantly during your months in service,
creating pressures that affect wealthy and poor families differently, but that demonstrate how economic changes ripple through all levels of society. One afternoon, you attend a meeting that Mary has invited you to join, where women domestic workers discuss the conditions they face in different households throughout London. These conversations reveal that your observations about your family's financial decline are part of larger patterns affecting many formerly secure aristocratic families who are struggling to adapt to economic changes that threaten their traditional sources of wealth. Listening to other servants describe their working conditions, you realize that your position, despite its demands and restrictions, is actually relatively privileged compared to workers in factories, mines, or households where physical and sexual abuse are routine. This recognition creates complex feelings about your situation. Gratitude for escaping worse exploitation, combined with anger about the fundamental injustice of systems that force people to choose between different forms of degradation. The walk back to the mansion each Thursday evening represents your weekly transition from citizen to servant, from person with political opinions and social connections to invisible functionary whose existence is acknowledged only when your work is imperfect. You change not just your location, but your entire identity, suppressing aspects of yourself that are incompatible with the role you must perform to maintain your employment. During one of these evening returns, you encounter a group of women who work in similar households, all making their way back to their respective forms of invisible servitude. These brief conversations in the streets create informal networks of information about working conditions, opportunities for better positions, and strategies for survival that represent the closest thing to collective organization available to people in your situation. These Thursday afternoon excursions gradually change your perspective on everything you observe during your working days, the secrets you discover while cleaning, the conversations you overhear while serving, and the social rituals you facilitate while remaining invisible, all take on new meanings when you understand them as part of larger systems of power and exploitation that your friends are actively working to change. But perhaps most significantly, these glimpses of life outside service remind you that your current situation is temporary and contingent, rather than permanent and natural. The family whose comfort depends on your labor has no more inherent right to their position than you have inherent obligation to serve them. And the economic pressures you observe threatening their security suggest that the entire system supporting their lifestyle is far more fragile than they want to admit, or than you initially understood. The smell of sickness hits you before you have even reached the top of the servants' stairs. A sharp medicinal odor mixed with something sweeter and more troubling that makes your stomach clench with recognition. Illness in a Victorian household is democracy's most merciless equalizer. Germs respect neither wealth nor breeding. And when epidemic diseases sweep through London's crowded districts, they infiltrate even the most carefully maintained mansions, bringing chaos that no amount of money or social position can completely prevent. Emma, the youngest scullery maid, collapsed in the kitchen 3 days ago with symptoms that Mrs. Henderson initially dismissed as exhaustion, but that have now revealed themselves as something far more serious. The fever that burns through her small body, the delirium that makes her call out for her mother in a rural dialect that sounds foreign in these refined surroundings, and the distinctive rash that has appeared on her chest all point to scarlet fever, a diagnosis that transforms the house into a battlefield where your nursing duties become as important as your regular cleaning responsibilities. Dr. Whitfield, the family physician, arrived yesterday morning with his leather bag of instruments and remedies that seem almost medieval in their simplicity.
Victorian medical knowledge combines genuine scientific advancement with treatments that rely more on tradition than evidence, creating a therapeutic approach that often does as much harm as good. His prescription for Emma includes bloodletting to reduce the fever, doses of calomel that will purge her system, and strict isolation that means you and Mary have become her primary caregivers, because no one else can be spared from maintaining the household's normal operations. Los historiadores aún discuten si Victorian medical practices actually help patients recover, or whether most healing happened despite, rather than because of medical intervention. What is certain is that households like this one often functioned as informal hospitals where servants with no medical training were expected to provide nursing care that could mean the difference between life and death for their fellow workers. Your crash education in domestic medicine begins with learning to prepare the poultices and tonics that Dr. Whitfield has prescribed. The kitchen becomes a pharmacy where you boil herbs whose names you're learning for the first time. Measure doses of medicines that could be healing or poisonous depending on their concentration, and create treatments that represent centuries of accumulated folk wisdom mixed with more recent pharmaceutical developments. Mrs. Henderson, despite her gruff exterior, reveals unexpected depths of medical knowledge accumulated through decades of managing household health crises. She teaches you to recognize the signs that distinguish dangerous fevers from ordinary illness, shows you how to prepare broths that sick people can digest when solid food would be impossible, and explains the crucial importance of maintaining cleanliness that can prevent disease from spreading to other members of the household staff. Emma's condition becomes a lens through which you observe the complex social dynamics that illness creates in a stratified household. The family upstairs is informed about her diagnosis, but maintains careful distance. Not from callousness, but from the practical recognition that their own health is too valuable to risk through unnecessary exposure. Their concern is genuine but expressed through inquiries filtered through Mrs. Henderson rather than direct interaction. During your nursing shifts, which extend far beyond your normal working hours, you discover aspects of household management that remain invisible during ordinary operations. The laundry requirements for a sick room create enormous additional work. Sheets and clothing that must be boiled and disinfected, linens that need changing multiple times daily, and medical supplies that require careful washing and preparation for reuse. Una curiosidad fascinante about Victorian nursing is that much of what we now consider basic medical hygiene was revolutionary thinking during this period. The idea that diseases could be transmitted through contaminated surfaces was just beginning to gain acceptance, which means your careful attention to cleanliness represents cutting-edge medical practice that many trained physicians were still reluctant to embrace. The isolation required for scarlet fever creates its own psychological challenges. Emma's delirium makes her difficult to care for. She doesn't recognize familiar faces, refuses medicines that she needs to survive, and sometimes becomes agitated enough to require physical restraint that feels cruel, even when it's medically necessary. During these episodes, you're forced to make decisions about treatment that feel far beyond your qualifications, but that can't wait for medical supervision. Night nursing reveals the house's nocturnal personality in ways that your normal duties never allowed you to observe. The sounds that seem manageable during busy daylight hours become ominous in the darkness, creaking floors that might indicate someone approaching, distant voices that could signal emergency or simply normal conversation, and the patient's own breathing that you monitor constantly for changes that might indicate improvement or deterioration. The practical challenges of caring for serious illness with Victorian-era resources
test your ingenuity in ways that normal household work never required. Maintaining proper room temperature without modern heating systems means constantly tending fires while ensuring adequate ventilation that won't create dangerous drafts. Providing adequate nutrition for someone who can barely swallow requires creativity in preparing foods that are both nourishing and digestible. During Emma's worst night, when her fever peaks and delirium becomes so severe that you fear she might not survive until morning, you find yourself praying not to any formal deity, but to whatever forces might intervene to preserve this young life that matters to no one important, but that has become precious to you through the intimacy created by caring for someone completely vulnerable. Dr. Whitfield's second visit brings news that Emma's condition has stabilized enough that recovery is possible. But his examination also reveals that she'll require weeks of careful nursing before she can return to normal work. This diagnosis creates practical problems for household management that extend far beyond medical concerns. Her regular duties must be redistributed among remaining staff. Her continued presence in the servants' quarters creates ongoing infection risk, and her inability to earn her keep raises questions about the family's obligations to workers who become incapacitated. The conversations you overhear about Emma's situation reveal class-based assumptions about medical care that would be shocking if they weren't so commonplace. The family's own health concerns receive attention from multiple physicians, expensive treatments, and careful monitoring, while Emma's care depends entirely on whatever knowledge and resources the household staff can provide. This disparity isn't considered cruel or unusual. It's simply the natural order of a world where medical attention, like everything else, is distributed according to social position. Recovery brings its own challenges as Emma slowly regains strength, but remains weak enough that normal work would cause relapse. You become responsible for creating modified duties that allow her to contribute to household operations without overtaxing her recovering system. Essentially, inventing a rehabilitation program using only common sense and careful observation of her daily progress. The experience of nursing someone through serious illness changes your understanding of the household's social dynamics in ways that regular work could never achieve. You've seen how quickly normal hierarchies can dissolve when survival becomes the primary concern. How caregiving creates bonds that transcend the usual barriers between different servant ranks. And how shared vulnerability can reveal character traits that normal circumstances keep hidden. But perhaps most significantly, Emma's illness demonstrates how precarious the security of people in your position really is. A healthy servant is an economic asset. A sick servant becomes a liability that wealthy employers tolerate only as long as it's convenient. The family's willingness to maintain Emma during her recovery reflects their relative prosperity, but you understand that this generosity might not survive if their own financial situation deteriorates further. The approach of Christmas transforms the mansion into a theater of tradition, where ancient customs blend with Victorian innovations to create celebrations that demonstrate the family's commitment to maintaining their social position, even as their financial foundation becomes increasingly uncertain. As December deepens and the year's shortest days arrive, your workload intensifies beyond anything you've previously experienced. Because Christmas in an aristocratic household isn't simply a holiday, but a performance of prosperity that requires every detail to reinforce the illusion of unshakable wealth and unchanging social position. Mrs. Henderson begins Christmas preparations in early December with the systematic thoroughness of a military commander organizing a campaign. The kitchen must produce not only daily meals, but also the elaborate confections, preserved fruits, and specialty dishes that Christmas tradition demands.
Plum puddings must be prepared weeks in advance to develop the complex flavors that distinguish aristocratic celebrations from ordinary festivities. And each pudding requires ingredients that cost more than your monthly wages. Imported spices, expensive spirits, and dried fruits that have traveled from colonies across the empire to grace this single meal. Your role in these preparations extends far beyond your normal duties, as you help transform every room in the house into a stage set for seasonal entertainment. The Great Hall must be decorated with holly and ivy gathered from the estate's grounds. Arranged in patterns that appear natural but require hours of careful placement to achieve the desired effect, garlands must be hung at precisely calculated intervals, candles positioned to create dramatic lighting effects, and furniture rearranged to accommodate the larger gatherings that Christmas entertaining requires. The social obligations of Christmas season create pressures that reveal just how precarious the family's position has become. They must maintain traditions of gift-giving that demonstrate their generosity and wealth. But you've observed Mrs. Henderson carefully calculating expenses and making substitutions that preserve appearances while reducing costs. The Christmas boxes traditionally given to servants and tradespeople have been quietly reduced, though presented with the same ceremonial importance that makes the reduction less obvious to recipients. Los historiadores aún discuten si Victorian Christmas celebrations were genuinely religious observances or primarily social rituals designed to reinforce class distinctions through displays of wealth and leisure. What you observe firsthand is how seamlessly the family combines Christian symbolism with social performance, creating celebrations that honor traditional forms while serving contemporary political and economic purposes. The week before Christmas brings a constant stream of visitors whose presence requires the house to function at peak efficiency while appearing effortlessly gracious. Each caller must be received as if their visit is the highlight of the family's social calendar, served refreshments that suggest abundance, and entertained in rooms that communicate prosperity through every carefully chosen detail. Your responsibility is to ensure that all of this hospitality appears spontaneous, while knowing that every element has been planned and rehearsed to perfection. Christmas Eve dinner represents the culmination of weeks of preparation, a meal that must demonstrate the family's ability to maintain aristocratic standards, regardless of the financial pressures you know they're facing. The dining room is transformed into a wonderland of crystal and silver, with additional place settings borrowed from relatives to create an impression of unlimited resources. The borrowed pieces must be integrated seamlessly with the family's remaining silverware, requiring careful arrangement that hides the fact that complete sets are no longer available. Durante el servicio de esta cena especial, you witness interactions that reveal how holiday traditions can become weapons in social warfare disguised as seasonal joy. Gifts are exchanged with careful attention to their relative value and appropriateness, each present sending coded messages about the giver's financial situation and social priorities. A gift that's too expensive might suggest vulgar ostentation, while one that's too modest could indicate declining fortunes or insufficient respect for the recipient. Miss Charlotte Ashworth's presence at Christmas Eve dinner signals that marriage negotiations have progressed beyond preliminary discussions to serious commitment. Her family's gift to your employers, an elaborate centerpiece that probably cost more than most people earn in a year, demonstrates their financial strength while creating an obligation for reciprocal generosity that strains your family's resources. You observe the careful choreography of courtship that surrounds the young couple, whose personal feelings seem secondary to the family strategies being implemented through their relationship. The Christmas morning service at the local church
provides another opportunity for social display, disguised as religious observance. The family's arrival must be timed to demonstrate appropriate reverence while ensuring maximum visibility to other prominent families. Their clothing represents a careful balance between seasonal celebration and religious solemnity, communicating their social position through fabrics and cuts that subtly distinguish them from less affluent worshippers. Una curiosidad fascinante about Victorian Christmas celebrations is how many traditions we consider ancient were actually innovations of this period. Created by families like yours to distinguish their celebrations from those of lower classes. The elaborate Christmas trees, the specific timing of gift exchanges, and even many of the carols sung during this season were relatively recent inventions designed to create distinctive aristocratic holiday experiences. Boxing Day brings its own complex social obligations as the family distributes gifts to servants and local poor people in ceremonies that reinforce social hierarchies while demonstrating aristocratic benevolence. You receive a small monetary gift and a piece of fabric suitable for making a dress. Presents that acknowledge your service while making clear that gratitude should be directed upward rather than expectations flowing downward. The ceremony emphasizes that these gifts represent generosity rather than obligation, charity rather than compensation for inadequate wages. The week between Christmas and New Year becomes a marathon of entertaining that tests every skill you've developed during your months in service. The house must be prepared for different types of gatherings. Formal dinners for important business associates, intimate teas for close friends, and elaborate receptions for the broader social circle that determines the family's position in London society. Each event requires different preparations, different service protocols, and different performances of prosperity. During one particularly revealing conversation, while serving afternoon tea to visiting ladies, you overhear discussion about other families who have made economies during the holiday season. Coded language that acknowledges widespread financial pressures among previously secure, aristocratic households. The conversation is carefully modulated to express sympathy while implying that the speaker's own situations remain stable. But you recognize the defensive positioning that suggests everyone is struggling with similar challenges. The New Year's Eve celebration represents both an ending and a beginning, a moment when the family must demonstrate confidence about their future while privately confronting uncertainties that threaten everything they've worked to maintain. The champagne served at midnight is genuine French vintage, one of the few remaining bottles from the wine cellar that hasn't been sold to raise emergency funds. The toast to the coming year is delivered with conviction that sounds genuine, but that you know requires considerable acting ability. During the quiet period after the guests depart, and before the cleaning must begin, you observe the family in unguarded moments that reveal the emotional toll of maintaining appearances under pressure. The exhaustion visible on their faces has nothing to do with physical fatigue, and everything to do with the strain of performing prosperity while managing private anxiety about their financial future and social position. The tradition of making New Year resolutions takes on particular poignancy when you understand the family's actual situation, their spoken commitments to charitable giving, social engagement, and family advancement sound noble, but require resources that may not be available if their financial situation continues deteriorating. You realize you're witnessing people making promises to maintain a lifestyle that economic reality may soon make impossible. As you help clear the remnants of the New Year's celebration, you reflect on how the holiday season has intensified every tension and contradiction you've observed during your months in service. The gap between appearance and reality has never been more obvious.
the social performance never more demanding, and the questions about sustainability never more urgent. The family has successfully navigated another round of seasonal obligations. But the cost of maintaining these traditions grows heavier each year. And you wonder how many more such performances their resources can support. ¿Recuerdas aquel primer amanecer cuando despertaste en el ático helado? Cuando tus pies tocaron las tablas desnudas y tu nueva vida como sirviente comenzó con el shock del frío que te recordaba exactamente dónde estabas en el mundo. Ahora, 10 meses después, mientras realizas las mismas tareas matutinas en la misma secuencia ritual, puedes sentir que algo fundamental está cambiando no solo en esta casa, sino en el mundo entero que esta casa representa. Los signos son sutiles pero inequívocos para alguien que ha aprendido a leer las corrientes ocultas que mueven la vida aristocrática. El número de sirvientes ha disminuido gradualmente. Primero el segundo lacayo fue transferido a otra posición. Luego una de las criadas de cocina decidió buscar oportunidades elsewhere. Y la semana pasada el jardinero principal recibió su liberación para perseguir otros intereses. Cada despido se presenta como decisión mutua o oportunidad beneficial. Pero tú sabes que son sacrificios económicos disfrazados de consideración personal. La correspondencia que observas mientras limpias el estudio del Señor ha cambiado de carácter durante estos meses. Las cartas de bancos han sido reemplazadas por comunicaciones de abogados. Las invitaciones sociales han disminuido noticeably. Y documentos nuevos aparecen regularly con términos legales que no puedes leer completamente pero que reconoces como ominous. Liquidation y settlement. Final notice. El escritorio que una vez organizabas cuidadosamente ahora está constantly disordered con papers que el Señor estudia obsessively. Como si intensity of attention pudiera somehow reverse whatever processes they describe. Mrs. Henderson ha comenzado a implement efficiencies in kitchen operations, que everyone understands, son really budget cuts, disguised como improved management. Ingredients que were once standard han been replaced con cheaper alternatives. Portions han been reduced subtly. Yai ella ha started growing herbs in small pots rather than ordering them from expensive suppliers. Her pride as head cook conflicts visibly con las necessities que economic pressure creates. Yai puedes see in her face el strain de maintaining standards mientras working con resources que shrink consistently. Los historiadores aún discuten si el decline de many Victorian aristocratic families was primarily caused poor economic changes beyond their control of their inability para adapt to new realities. We required different skills, attitudes than those que traditional aristocratic education provided. What becomes clear durante your months de observation es que esta family, like many others, está trapped between obligations para maintain appearances que their society demands resources que no longer support those appearances adequately. La engagement entre Master Edward, Miss Charlotte Ashworth had been formally announced. Pero, even this potentially salvation-bringing alliance carries complications.
can reveal how desperate both family situations can become. The dowry negotiations involve complex financial arrangements. QA require each family para commit resources they may not actually possess, creating a merger basado más en mutual necessity than genuine compatibility, o even adequate resources combined. Durante una conversation que overhears mientras serving tea, you learn que el matrimonio está being structured para combine two weakened financial positions rather than join two strong ones. Una arrangement que might provide temporary stability pero que también concentrates risk, in ways que could prove catastrophic if either family situation deteriorates further. Miss Charlotte herself seems aware que she's being married, not para love, ni even personal compatibility, sino como parte de una business transaction, designed para preserve social positions que economic forces are threatening. The seasonal celebrations que recently concluded demonstrated how successfully La Familia can still perform prosperity, pero también revealed el enormous coste maintaining appearances, que may no longer be sustainable. Every element de Christmas entertaining required expenditures, que strained resources already under pressure. Why else social obligations, que such celebrations create, will require reciprocal entertaining gift-giving que may prove impossible next year. Una curiosidad, particularly striking about this transitional period, as how technological social changes occurring beyond la mansion's walls están creating new forms de wealth I power que traditional aristocracy cannot easily access a control. Industrial fortunes built on manufacturing commerce represent economic forces, cooperate according to different rules than those que sustained landed wealth. High families como yours must either adapt para these new realities, face gradual obsolescence. Your Thursday afternoon excursions into working-class districts provide perspective that makes la family situation appear both more less serious than daily observation might suggest. Less serious porque their current difficulties would seem luxurious para people who face genuine poverty. More serious porque they have further para folly fewer practical skills, para survival in circumstances. Que don't include inherited privilege, social position. The political conversations you hear durante these excursions suggest que changes affecting individual families, como yours are part de larger transformations que will reshape British society fundamentally. Working people are organizing para demand political representation, economic rights, que challenge assumptions about natural social hierarchies, que aristocratic families depend upon para their continued dominance. During one particularly revealing afternoon, Mary Sullivan tells you about meetings donde people discuss ideas para transforming economic systems que would redistribute wealth more fairly. Create opportunities para advancement, basado en merit rather than inheritance. These conversations help you understand que la family's financial difficulties are symptoms de broader changes, que make traditional aristocratic lifestyle increasingly unsustainable, regardless de individual family management. But perhaps most significantly, your experience durante estos months has shown you que el world of service, while restrictive i.e. demanding, has also provided education, skills, que create possibilities para independence, que didn't exist para you before entering domestic work. You can read better now, understand household management. You have developed capabilities que might allow you para imagine futures, que don't revolve entirely around serving others' needs.
The realization grows gradually, pero unavoidably que your position in this household está transitional rather than permanent. Not porque you plan para leave, pero porque el household itself está changing in ways que will eventually eliminate many service positions altogether. Economic pressures que are forcing staff reductions will continue. Why technological changes co are beginning. Para appear will eventually reduce demand para human workers and many domestic functions. As you perform your morning duties durante these winter days early 1876, moving through routines, que have become second nature. Pero que serve a world que grows less stable. Cada day, you can sense que you're witnessing el ende something. Que seemed permanent. Pero que was actually as fragile as any human institution. The great Victorian country houses, que represent pinnacles. The domestic civilization are beginning their slow decline. Why people como you who learn to para-navigate their complexities must prepare para futures que will require very different skills. The expectations, standing in el kitchen. Durante early morning hours, cuando el house está still quiet pero beginning para stir. You realize que you've been privileged para observe something rare, a complete world durante el momento cuando it begins para transform into something entirely different. El knowledge you've gained, el secrets you've discovered, why el skills you've developed during estos months will prove valuable in whatever comes next. Pero para. Now you continue your work, maintaining standards, preserving appearances, mientras history moves quietly around you, changing everything slowly. Pero irrevocably, y así, mientras las primeras luces del amanecer comienzan a filtrarse suavemente por las ventanas altas de la mansión. Mientras tus manos agrietadas por el frío continúan su trabajo silencioso preparando otro día de elegancia para otros. Tú llevas contigo algo más valioso que cualquier salario que puedas haber ganado. Llevas la sabiduría profunda de haber visto, detrás del velo de la grandeza, de haber tocado los secretos que sostienen mundos aparentemente invencibles, y de haber aprendido que incluso los más poderosos son, al final, simplemente humanos navegando las corrientes de un tiempo que no pueden controlar completamente. Tu historia no termina aquí. En estos pasillos silenciosos donde has aprendido a moverte como un fantasma benevolo, continúa en cada habilidad que has desarrollado, cada observación que has atesorado, cada momento cuando has visto la fragilidad que se esconde detrás de la fuerza aparente. Has sido la testigo invisible de una época que se transforma, la cuidadora secreta de un mundo que lentamente se desvanece para dar lugar a algo nuevo e incierto. Cuando finalmente cierres los ojos esta noche, después de otro día de trabajo que ha añadido nuevos secretos a tu colección mental, puedes descansar sabiendo que has vivido una experiencia que pocas personas en la historia han tenido. La oportunidad de ver la vida desde todas las perspectivas simultáneamente. De entender tanto la grandeza como la vulnerabilidad. Tanto el privilegio como su precio. Tu vida como sirviente en una mansión victoriana te ha enseñado que todas las historias humanas
incluso las que parecen más distantes de la tuya. Están conectadas por hilos invisibles de necesidad, esperanza y la búsqueda universal de dignidad en un mundo que no siempre la ofrece fácilmente. Duerme bien, sabiendo que mañana traerán nuevos desafíos, pero que tú posees ahora las herramientas para enfrentarlos con sabiduría ganada a través de observación cuidadosa y trabajo honesto. Tu historia continúa, transformándose como todas las historias deben transformarse, pero enriquecida por todo lo que has visto, aprendido y comprendido durante estos meses extraordinarios sirviendo en el corazón mismo de un mundo en transición.